Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Si esperaba usted que hoy empezáramos hablando de Eurovisión, yo sé que usted no esperaba que hoy empezáramos hablando de Eurovisión, aunque hablaremos de eso al final del programa seguramente, ¿no? No, yo querría hablar hoy de otra cosa que para nosotros editorialmente es muy importante. Esta cadena fue el primer medio de comunicación que denunció, porque lo trajo aquí Jorge Campos, aún no era diputado nacional, el asunto de los abusos sexuales, prostitución, etcétera, sobre menores tuteladas por la administración. Tuteladas y tutelados, porque en el caso balear había también chavales, ¿no? Planteaba un problema morrocotudo. Todos entendemos que hay circunstancias en las que la administración tiene que hacerse cargo de un menor porque en su familia corre más peligro, pero claro, son casos muy concretos y que hay que estudiar muy bien. Y sí, solo sí, sacarlo del ámbito familiar sirve para que corra menos peligro. Si va a correr más, evidentemente no. Lo que se fue descubriendo en Baleares a partir de esta denuncia pionera de Jorge Campos era cada vez más aterrador, y todavía más aterrador fue cuando nos enteramos de que el gobierno de Francina Armengol, responsable directo de todo esto que estaba ocurriendo, no solo no investigó el asunto, sino que obstaculizó las investigaciones y promocionó a los responsables de aquella barbaridad. Luego volvió a producirse un caso semejante en Valencia, y el Partido Popular lo denunció. Caso, por cierto, que venía como consecuencia de lo que se descubrió a propósito del asunto de abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra, que por cierto vuelve a estar procesada por la cuestión, ¿verdad?, sobre una menor en Valencia. Y luego apareció el asunto en la Comunidad de Madrid, donde sí sabemos que la administración de inmediato tomó cartas en el asunto e hizo una investigación. No sabemos cómo acabaron las investigaciones de Valencia y de Madrid. Ahora tenemos un nuevo caso particularmente escandaloso por los componentes mafiosos del contexto en Cataluña. Y cuando uno lee lo que ha pasado ahí, realmente es para no creer. Lo interesante es la pauta, porque en todos los casos encontramos un servicio social, no digo que innecesario, pero desde luego discutible, encargado a la administración, que ésta delega, externaliza, como se dice, en agentes privados que normalmente forman parte de la clientela del poder. A partir de este momento, los beneficiarios de la externalización empiezan a llevárselo crudo, cobrando enormes cantidades por cada menor, y se desentienden de su suerte concreta. Y tenemos, no sabemos cuántos, decenas, cientos, miles de casos de chavales arrancados de sus familias supuestamente para protegerlos y que terminan cayendo en redes de explotación sexual, de drogadicción. Es aterrador y no pasa nada. Lo de Cataluña es para no creérselo. Tendremos hoy a Sergio Fidalgo para que nos cuente la última hora. Pero quiero poner el acento en el cúmulo de casos. En Asturias también ocurrió, y gracias a las madres que estuvieron aquí denunciándolo, parece que se pudo poner un poco de orden en la cuestión. Tenemos un serio problema. No solo que la administración se esté comportando como una especie de proveedor de trata de blancas, el gran problema es que a la mayor parte de la sociedad le da igual. Y eso, desde luego, no se arregla con unas elecciones. 21:49, 20:49 en Canarias. Atención, anuncio muy importante, que veníamos días anunciándolo, y como aquí Gullo. Por fin está Marcelo Gullo mañana martes a las 7 de la tarde en el Club de Amigos. ¿Con quién está? Pues con un servidor, para eso somos amigos. Vamos a hablar de qué, de la España virreinal. O sea, usted ve la historia de América, de la América española o de la España americana, como lo quiera usted llamar, de mediados del 16 a principios del 19, y compárelo con la historia de Europa en esos mismos siglos. Es alucinante. O sea, esto es una carnicería continua, y aquello era una balsa de aceite en comparación. ¿Cómo fue posible? Es decir, ¿cómo se organizó aquello? En el norte, en América del Norte, había guerras terribles, no solo guerras contra los nativos, sino sobre todo guerras entre franceses y británicos hasta unos niveles que no puede usted ni imaginarse de crueldad. Y la América española, bueno, hay que ver el informe Humboldt de 1811, ¿no? ¿Esto cómo pudo pasar?
cómo se pudo conseguir semejante grado de perfección en la organización política. Bueno, de esto vamos a hablar mañana a partir de las 7. Hay que apuntarse, porque si no, no se cabe. Sabe usted que puede estar también online, 916162464. Ya sea para venir presencialmente, traeros los libros, que a Marcelo le encanta firmar y tiene una mano inasequible, pero los guantes de albistro no le hacen falta para nada. De momento va a seguir firmando todo lo que haga falta, traeros los libros. Vamos a hablar él y yo presentando la cuestión aproximadamente unos 45 minutos y el resto va a ser conversación con la gente que venga, tanto los que estéis online en casa como los que estéis presentes aquí en el club. Mañana a las 7, Marcelo Gullo con un servidor en el Club de Amigos. Si no os habéis enterado de nada, foto con el móvil en la pantalla y llamáis al 916162464 para preguntar. Una oportunidad prácticamente única, estará con Marcelo y vale la pena. Bueno, dicho esto, que es muy importante y que repetiremos después, vamos con parte de las noticias del día, titulares. Vamos a hacer un alto en el camino para ver cómo están los diferentes casos de corrupción que en este momento rodean al gobierno, porque yo entiendo que usted se haya perdido, nos hemos perdido nosotros. Bueno, se ha perdido hasta Miguel Gutiérrez haciendo el laberinto, que luego se ha reencontrado y nos lo va a contar. En este momento está completamente sitiado. Yo creo que la puntilla fue probablemente lo que dijo la Audiencia Nacional este viernes, hablando abiertamente de que Begoña Gómez había prevalido de su condición de esposa del presidente del gobierno, más todo lo que ha aparecido nuevo de Santos Cerdán, más y más y más. El paisaje es terrorífico y lo contaremos. Sabe usted que tenemos apagón, sabe usted que se nos paran los trenes y ahora Barajas. Lo de Barajas llena de piojos y chinches, con un montón de gente viviendo allí, supuestamente en condición de asilado. El otro día con una violación, nada menos, en la Terminal 4 de Barajas. ¿Esto qué está pasando? Y los políticos de todas las administraciones, tirándose la pelota. Ha dicho Jupol que como esto es AENA, es competencia de la Administración General del Estado, o sea, del Gobierno de la Nación. Bueno, es lo que dice Jupol, pero vamos a ver lo que está pasando. Y hombre, que un país no puede funcionar así. El asunto de Cataluña con la prostitución de menores, todo a raíz de la violación de una niña de 12 años, es todo abominable. Pero hay que contarlo, esto tiene una interpretación moral, desde luego, legal también, penal, por supuesto, y también una política, porque todo esto es consecuencia de la creación de clientelas en torno al Estado de las Autonomías. Esta gente ha estado llevándose aproximadamente 200 millones al año, 200 millones al año, por cuidar de unos menores de los que no cuidaba. Gente de Esquerra, fundamentalmente, Rufián, por cierto. Vamos a ver... Bueno, a mí es que se me calienta el alma con este tío. Gente del PP y Vox. El próximo día que suba Rufián a predicar a la atriz del Congreso de los Diputados, sacáis una pancarta que ponga 12 años y os marcháis de allí. Digo yo, no sé. Bueno, venga, lo veremos. Hablaremos de Eurovisión. Bueno, sí, usted ya ha visto que mientras hablemos de Eurovisión no hablaremos es evidentemente la estrategia del gobierno, con una comparecencia nada menos que del presidente del gobierno para contar lo de Eurovisión en Israel. O sea, no se puede ser más patético. Bueno, sí se puede ser más patético y Pedro Sánchez con toda seguridad lo conseguirá, pero oiga esto. Bueno, vamos a hablar de todo un poco y también de la campaña orquestada en torno a este asunto, ¿no? No desde el punto de vista musical, que aquí al fin y al cabo, bueno, que cada uno diga lo que quiera, pero sobre todo desde el punto de vista político. Y hablaremos también del panorama electoral europeo después de las elecciones de este fin de semana en Portugal, en Polonia y en Rumanía. Todo el mundo está subrayando que sube la derecha extrema, amiga de Putin, y no sé qué, en TikTok y tal. Bueno, bien, vale. Usted mire el mapa. Lo que es asombroso es que la izquierda ha desaparecido en Europa. En Portugal tiene una segunda plaza, compartida en realidad con Chega. En Polonia es residual enteramente. En Rumanía ha tenido que sumarse al coro globalista del candidato vencedor, en condiciones que también contaremos. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo de aquellas glorias?
la izquierda europea está desaparecida y alguien en la izquierda debería hacer una reflexión, porque donde no está desaparecida está hundida en mierda, como es el caso de España. Bueno, vemos. He dicho hundida en hierba. Usted ha entendido lo que ha querido, pero yo he dicho hierba. En fin, veremos estas cosas y alguna cosa más con nuestros... por ejemplo, lo de Trump. Lo de Trump, es importantísimo. ¿Podemos adelantar, por favor, el cartelico que teníamos preparado para el tema europeo? Es que es importante porque ha salido Trump diciendo que ya ha hablado con Putin, que ya ha hablado con Zelensky y que empiezan las negociaciones con carácter inmediato. Usted sabe cómo es Trump. Y además lo sabe de hace años porque la primera legislatura ya lo contamos. Él juega a las cartas permanentemente, así que es muy difícil saber si esto que él ha contado es realmente lo que ha pasado o lo cuenta para forzar a los otros a una determinada acción. En todo caso, la noticia ahora mismo es que dice Trump que ha hablado con Rusia, que Rusia y Ucrania iniciarán inmediatamente negociaciones para lograr un alto el fuego y el fin de la guerra, y que se va a negociar todo esto entre las dos partes, es decir, al margen de la Unión Europea. Claro. Bueno, veremos lo que ocurre, pero en fin, de todas estas cosas también hablaremos. Decía yo, con nuestros contertulios de esta noche. Don Enrique Calvet, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches, estoy como siempre muy bien acompañado, espero que también detrás de la pantalla, nadie se haya levantado al ver que estoy hoy. y bueno... ¿Por qué, hombre? No, joder. No, por eso de l'enfant terrible y estas cosas. Bueno, enfant terrible, perdóname. No, o sea, a partir de cierta edad se puede ser terrible, pero enfant nada, es ¿verdad? Un poco más difícil. Bueno, pues como decano terrible y tal. Sí, eso sí, está muy bien. Lo ideal terrible, güey. Y nada, pues hablaremos de muchas cosas. Me alegro mucho que hable poco de Eurovisión, por supuesto, aunque, y que no hable también de otra cosa que como va a salir creo que en el primero de los temas o cuando le toque, ya lo comentaré, porque yo creo que la gente ya, vamos, desgraciadamente, ni siquiera, o sea, muchísima gente ni siquiera sabe ya lo que es política, ¿no? En cambio, creo que de lo que yo vengo a hablar aquí, que es de lo poco que mucho ignoro, pero lo de Trump sí es muy importante. Y aviso que por ir a las fuentes más radicales, que es lo único seguro que se puede saber, yo personalmente, pues a lo mejor castigo con ello a los televidentes, pues a lo mejor otros lo han visto, pero yo personalmente me he escuchado de pe a pa las declaraciones públicas hechas a la prensa, de hecho, por el señor Putin, en directo y subtitulado, por supuesto. Eso es. Todo lo demás creo que se ignora. Pero ya hablaremos. Enrique, bienvenido, buenas noches. Don Antonio Alonso Timo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don José Javier. Pues bien, sorprendido. Hablaremos de muchas cosas, pero no de todas las cosas que son importantes, ¿verdad?, y graves y que están sucediendo en este país. Yo no voy a hablar de Eurovisión, pero sí de televisión, concretamente de televisión española. Me parece absolutamente indignante y bochornoso lo que se está haciendo con Televisión Española. A mí también. Un organismo que debería ser neutral, porque está ligado al ejercicio de un derecho fundamental tan importante en democracia como es el derecho a la información, y se está haciendo una especie de telebasura total y absoluta. Yo estoy seguro que los profesionales de Televisión Española, que hay muchos y buenos, estarán absolutamente indignados de la deriva que está teniendo ese otrora respetable organismo público en el que se respetaba mínimamente la neutralidad política. Es verdad que todos los gobiernos han intentado de una manera más bien disimulada, pero esto ya es sin disimulo. O sea, es incluso peor, porque tradicionalmente lo que hacías era, como decir, promocionar dentro de la estructura de RTV a aquellos profesionales que te resultaran más afines, lo cual era malo, ya era escandaloso en su día. Lo de ahora es prescindir de los profesionales y contratar con auténticas millonadas. Pero es la seña gente de fuera para hacer un discurso. Es la seña de identidad del sanchismo. Todo lo que toca o intenta controlar al final lo acaba convirtiendo en un auténtico barrizal y una auténtica máquina del fango. Y luego otra cosa importante que no hemos visto en los titulares, pero que me parece absolutamente increíble,
es la huida que ha tenido el líder del socialismo extremeño para aforarse y autonombrarse diputado regional para que no vaya, porque es que esto ya es sin disimulo, o sea, es una cosa abracadabrante. O sea, el señor este, que además hay una televisión que ha puesto unas declaraciones suyas en el mes de enero diciendo que no iba a huir, que no quería aforarse y tal, pues parece ser que en 4 meses... Gallardo, sí, sí, que pues, en 4 meses bueno, yo soy extremeño también, iba a decir mi compatriota, mi paisano, Gallardo, pues ha decidido huir como novia a la fuga, y entonces se ha decidido aforar para no caer en las redes de la fachosfera de esa juez, que por cierto hay que decir que la juez está haciendo una instrucción impecable, o sea, es una profesional que se ha leído el sumario, que sabe perfectamente cuando interroga a los testigos lo que tiene que preguntar, un trabajo impecable de la juez, y parece que le asusta a este señor que, como diría algún político, algún jefe de gabinete de una presidenta regional, puede ir para adelante. A mí me encanta el acento de Badajoz que tiene. Sí. Además lo utiliza muy bien además en las preguntas. Sí. Antonio, la Fiscalía, bienvenido, buenas noches. La Fiscalía, ahí ha pedido que se sobresee. Sí, la Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? No, claro. Ya está. Antonio, bienvenido. Doña Elsa Almeda, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Yo quería denunciar una situación que vimos en Barcelona, mi ciudad natal, el jueves pasado, en el partido del Barça español, porque varios aficionados del Español sufrieron un atropello. Uno de los aficionados está en el hospital aún muy grave, y yo me pregunto cómo es posible que un coche llegue a esta situación al lado de toda la multitud, cuando estamos en un país con nivel antiterrorista 4 o 5. ¿Cómo es posible que le dejen llegar hasta ahí? Pues bueno, porque al final ha quedado en nada, entre comillas, porque, como digo, hay un aficionado muy grave en el hospital. Pero ¿cómo es posible que ese coche llegue hasta ahí? ¿Qué estaba haciendo la policía? ¿Qué estaban haciendo? Si usted no se ha enterado, es una señora que perdió el control porque se asustó por el follón. Es decir, que fue una reacción puramente de pánico y el coche se le fue. Menos mal que solo fue eso, y aunque hay que lamentar efectivamente un herido grave. Pero esto significa, como bien dice Elsa, que a pesar de ser un partido de riesgo y en un estado 4 de alerta terrorista, un tío puede llegar, en este caso señora, con el coche hasta una masa. Es asombroso. Eso es responsabilidad de los Mossos, ¿no? Sí, sí, de los Mossos son los que tienen. Está todo dicho. También lo era los atentados de las Ramblas. ¿Qué quieres que le diga? Pues queda constancia de la denuncia. Más policías. Efectivamente, sí, señora. Bienvenida, buenas noches. Doña Ana Cuartero, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Y la verdad es que la noticia que has comentado de los temas de los delitos sexuales cometidos con menores extranjeros, pues creo que no puede dejar de escandalizarnos una vez más, y creo que es muy importante que desde aquí se denuncien. Y no solo, tú hablabas de Esquerra Republicana y hablabas de que deberían el Partido Popular y Vox hacer algo, ¿no?, cuando se presenta Rufián. Pero yo quiero recordaros que en Madrid tenemos el caso Sana, hemos tenido el caso Sana, en el que también se produjeron abusos de menores tutelados por la Comunidad de Madrid, y recientemente hemos tenido ese caso en la Casa de Campo, que se pretende no estudiar porque dicen que son relaciones sexuales consentidas entre los monitores y los niños que están en el centro de Menas de Batán. En el centro de Menas de Batán, en el centro de Menas de Casa de Campo. Por lo que digo que desgraciadamente creo que se debería de estudiar muy bien en todas las comunidades autónomas. Se está siendo muy negligente con estos casos, que ya no son casos aislados, que tenemos los precedentes de todas esas niñas violadas por pakistaníes en el Reino Unido, que tenemos cada vez más casos en España, y que yo creo que es hora de que caiga todo este buenismo que parece que hay en torno a los Menas, y empiece no solo la necesidad de que vuelvan a sus casas para que estén con sus padres, sino, aunque solo sea, para procurarles la integridad física y moral. Claro. Ana, bienvenida, buenas noches. Bueno, todo esto y alguna cosa más que vamos a ir contando por el camino. Antes, y le va a venir fenomenal a Marcelo Gullo para cuando mañana acabe de firmar el guante de Adolfo Bistro. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Esparza. Pues mira, estoy seguro que muchos espectadores están o bien con el guante, o bien con la rodillera, o bien con el cinturón
puesto. O con varias cosas, o con las tres cosas que también puede ser. Y no es que yo sea Uli Geller y tenga potestad para hacer cosas detrás de la cámara, no, sino porque me lo han comentado. Es decir, hay espectadores que, oye, pues mira, cuando os estoy viendo el gato, pues me pongo los guantes o me pongo las rodillas, es buen momento porque así hago el tratamiento. Hay que tener en cuenta que si ya los tenéis, insistimos en que hay que hacerlo. La verdad es que es súper gozoso, porque cualquiera de las tres cosas que te pongas, como tienen masaje, vibración y calor, evidentemente va a ser pues muy gozoso ponérselo. Es decir, que no es nada que tengas que hacer un esfuerzo. Además, una vez que te lo quitas, notas la gran diferencia que hay, ¿no? Aunque fíjate, incluso una persona que no tenga las manos mal, se pone los guantes y luego se los quita y dice, joder, tengo las manos mucho más livianas. Así que vamos a frenar lo antes posible ese avanzar de la artrosis, aunque no es curable, pero sí tratándola, en este caso con esas ondas pulsantes, ¿no?, que entran en la articulación. En el caso tanto de la rodillera como del cinturón, con las terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, vamos a conseguir que haya mejor irrigación en la articulación. Una articulación que ya está deteriorada con el tiempo, que es lógico, pero que podemos conseguir realmente que tengamos una vida pues mucho mejor, es decir, que no estemos con dolor continuamente y que cada día que nos levantemos pues no estemos pues sufriendo lo que es esta artrosis y esta artritis, que es esa inflamación que provoca. Así que los que ya lo tenéis, os animo que os lo pongáis, que no lo dejéis en un lado, porque es lo que va a hacer que realmente mejoréis y mejoréis cada día. Y los que no lo tengáis, pues no os digo nada, que hay ahí un teléfono y que podéis llamar y que vais a tener unos descuentos importantes por ser espectadores del Toro Televisión, y que estaremos encantados de ir y ahí enseñaros, explicaros, y que hay muchísima gente que ya los tiene. No quiero decir miles y tal porque no quiero ir de eso, pero están muy contentos, ¿eh? O sea, la gente está muy contenta. Además, siempre tener en cuenta una cosa. Entre ellos la madre de Antonio. La madre de Antonio. Sí, sí. Está muy contenta. Y Alejo con su cinturón. Y Alejo con su cinturón, pero es que además... por eso se llama así, el claro, cinturón de Alejo. Además, Esparza, quiero decir una cosa. No hay ninguna persona que tenga cualquier producto de los que aquí anunciamos que esté descontenta, porque si está descontenta, lo habéis devuelto. O sea, si algo no os llega, bueno, no pasa nada, no para todo el mundo. Lo devolvéis, es decir, que no tengáis esa duda de decir, ¿y si lo compro luego? No. Si no eso, pues lo devolvéis, no hay ningún problema. Pero sí es verdad que todos los que estáis contentos y estáis tratando esa artrosis, os doy la enhorabuena, porque es una manera muy cómoda de que realmente esto funcione. Al 900-730-122, llamad solo una vez, por favor, solo una vez, es suficiente. Os devolverán la llamada si no os lo pueden coger, y ya lo preguntáis absolutamente todo, incluido lo del descuento por ser espectador del Toro Televisión. Adolfo, gracias mil. Gracias a ti, Esparza. Vámonos a la publicidad, a la vuelta. A la vuelta vamos a pasar por el asunto de Barajas. Es para no creérselo, ¿eh? Chinches, piojos, una violación, en fin. Bueno, enseguida. 22:11, 21:11 en Canarias. Vamos a empezar por la cuestión de Barajas. Yo no sé cuántos millones de personas pasan al año por la Terminal 4. Muchos. Yo, de hecho, paso mucho por la Terminal 4. Y como, en fin, toda la gente que se mueve en España pasa por la Terminal 4, que como usted sabe es la de Iberia dentro del aeropuerto de Madrid. Bueno, la situación es para no creérselo. De repente allí ha ido acumulándose gente, supuestamente peticionarios de asilo. Parece ser que hay algunos que no, que... hay muchos que no, hay fuentes muy contradictorias, las administraciones han empezado a tirarse unas a otras la pelota, empieza a haber delincuencia de grado extremo ya en su interior y su suciedad por todas partes. Marina Neila nos hace un breve resumen. La situación del aeropuerto de Barajas se politiza. Mientras las administraciones no llegan a un acuerdo, esta es la estampa del aeropuerto de la capital de España. Más de 400 sin techo viven bajo las instalaciones de AENA. La suciedad, la violencia y el temor de los trabajadores que tienen que lidiar con ello es ya habitual. Y empeora cada día que pasa. AENA por el momento ha trasladado a los indigentes a otra planta, pero esta solución no pone fin a la insalubridad, robos, acosos, intentos de agresiones e inseguridad que se vive en la Terminal 4. Manos Limpias ha presentado una querella contra AENA y contra el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por su dejación de funciones, y les acusan de cometer delitos contra la seguridad nacional y colectiva, por prevaricación y por omisión del deber. Por su parte, el alcalde de Madrid exige que se elabore un censo y denuncia la gestión del presidente de AENA. Es que parece increíble que AENA no haya hecho ese censo.
¿Pero a qué está esperando AENA para hacer un censo de 400 personas? ¿O es que utilizan a personas sin hogar para manchar y dañar la imagen del aeropuerto de Barajas y de la ciudad de Madrid? ¿Por qué el presidente de AENA está actuando más todavía como diputado del Partido Socialista de Cataluña que como gestor de una empresa que tiene una responsabilidad empresarial? Porque ya nos lo empezamos a preguntar todos. Almeida ha asegurado que no pueden forzar a los indigentes a marcharse del aeropuerto. No hay capacidad coercitiva de poder decirles que salgan de Barajas o de poder decirles que vayan a un recurso social del Ayuntamiento de Madrid. No tengo la capacidad de llevarles a los dispositivos sociales del Ayuntamiento de Madrid. Vox denuncia esta situación y exigen soluciones. También hemos visto situaciones de personas ilegales en este aeropuerto y para estos ilegales nosotros lo tenemos claro, billete de vuelta. Barcelona ya vivió una situación similar en enero. El acuerdo entre AENA y los ayuntamientos competentes activó la participación de los servicios sociales que redujo a la mitad esa cifra. Añadamos que creo que era el diario El País el que publicaba este fin de semana, fue un informe de una asociación según la cual había muchos que eran solicitantes de asilo, casi todos y tal. Eso no constaba en ninguna parte. O sea que se ha politizado a conciencia el problema. Puesto que ha sido en Madrid, quizá empezamos preguntándole a Ana Cuartero cómo lo ve, ¿verdad? Porque estás más cerca, digamos, del foco del incendio. Pues sí, como veis estuvo ayer nuestra portavoz, Isabel Pérez Moñino Aranda, estuvo allí mismo, estuvo en Barajas, esta mañana precisamente me ha estado comentando, ¿no? Es una mezcla muy importante de gente porque hay de todo, hay efectivamente inmigrantes ilegales que lo que nosotros consideramos es que tienen que volver a su país de origen, que hay que darles un billete de vuelta y que tienen que volver. Hay indigentes, efectivamente, pero también habrá personas que sean solicitantes de asilo, pero hay incluso trabajadores. Es que hay incluso personas que trabajan de día y vuelven y acuden... ¿En el aeropuerto? Al aeropuerto, Sí. sí. ¿Que trabajan en el aeropuerto? No, trabajan en Madrid. Que trabajan fuera y vuelven al aeropuerto a dormir. Entonces, bueno, cuando dice Almeida, lo primero es que 400 personas no se alojan de un día para otro en el aeropuerto, ni pasan la noche, no de repente espontáneamente surgen como si fuera una rave, ¿no? Y te aparecen 400 personas de diferentes, insisto, de diferentes categorías en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Pero luego pasa otra cosa, a una persona que está durmiendo en el aeropuerto hay que pedirle si tiene un billete, porque si no tienes un billete y no estás en tránsito, no has perdido el avión, no debes estar durmiendo en el aeropuerto. Y si no hay ninguna forma coercitiva de echarles del aeropuerto, lo que desde luego no le puedes permitir es estar sin zapatos, estar tirados en medio del aeropuerto, porque es que hay que hacerse un poco la idea de lo que son 400 personas, que es que esto no es que haya 3 o 4 que no te hayas enterado y hayan decidido dormir en una sala de espera, ¿no? Y lo que vamos al final es en la dejación de funciones por parte de todas las administraciones y la incapacidad de coordinar una acción en defensa de la seguridad de los viajeros. Esto es lo que está claro. Entonces, sea el alcalde, sea la presidenta de la Comunidad de Madrid, nosotros tantas veces le exigimos que diera un paso adelante, ahora presume de ello, de que pidió explicaciones sobre el cierre o no cierre del aeropuerto de Madrid-Barajas durante el COVID, pero eso lo hizo porque nosotros estuvimos presionando allí, o el Gobierno central a través de AENA. Hay que solucionar este problema, hay que solucionarlo y hay que solucionarlo ya. Y el problema, desde luego, pasa por desalojar a todas estas personas. Sobre la cuestión de las competencias, que es donde más se ha planteado, porque al final se ha politizado de una manera, en fin, desde mi punto de vista intencionada, porque si no es que no tiene mucho sentido. Esto es AENA y AENA es el Estado. A ver, aquí hay que diferenciar varias cosas, pero en primer lugar, efectivamente hay competencias entrelazadas, pero estos señores están en una instalación de AENA. Por lo tanto, las competencias son de AENA. Y eso significa que AENA es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, es decir, Administración General del Estado. Por lo tanto, la competencia directa para solucionar este problema es de AENA, sin perjuicio de que haya otras competencias que también pueden estar afectadas y que son directamente competencia del Ayuntamiento de Madrid, como es el tema de servicios sociales. Yo lo primero que tengo que decir es que es increíble que en el 5.º aeropuerto de Europa, Barajas es el 5.º aeropuerto de Europa, el 5.º aeropuerto de Europa se esté dando la situación que se está dando en este momento. Y efectivamente
quien tiene que solucionarlo es AENA, desde el punto de vista competencial y desde el punto de vista de lo que se está generando allí, que ya es un problema de seguridad, que también es competencia de la Administración General del Estado, las fuerzas y cuerpos y la Policía Nacional también, porque la Guardia Civil lleva el control de fronteras en los aeropuertos, etcétera, etcétera, pero la Policía Nacional también tiene competencias dentro de la zona aeroportuaria. Por lo tanto, es también Administración General del Estado y es también competencia del delegado del Gobierno en Madrid, que se está generando un problema de seguridad en el aeropuerto de Barajas. Si a eso le unimos que ya ha habido una violación, pues a más. Debería intervenir la delegación del Gobierno a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desalojando a esas personas que efectivamente si no tienen billete o no pueden estar en ese momento, es que no se puede hacer una utilización fraudulenta, una utilización insegura e insalubre, como se está haciendo ahora mismo, del quinto aeropuerto de Europa. Insisto en esto, la imagen que estamos dando es una imagen lamentable. Dicho esto, cuando esas personas están desalojadas habrá que encontrar una solución y ahí ya entran las competencias municipales de asistencia a esas personas, a las que lo necesiten, como bien dice Ana, cuando estén fuera del recinto. Como bien dice Ana, y hay personas, y han salido determinadas entrevistas en medios de comunicación, que afirman que ellos trabajan, lo que pasa es que tienen un trabajo que no les alcanza el sueldo para alquilar una vivienda y que tienen que dormir en Barajas. Bueno, pues a esas personas habrá que darles la solución específica para esas personas. Si hay señores que han entrado ilegalmente en España, pues habrá que aplicar la ley de extranjería y habrá que devolverles a sus países. Es decir, hay que hacer, como bien dice el alcalde de Madrid, yo creo que en esto tiene razón, hay que hacer un censo, identificar cuál es la situación que tiene esas personas en el aeropuerto de Barajas y aplicarles la legislación vigente en cada caso. Pero repito, insisto, la competencia fundamental es de la Administración General del Estado a través de AENA y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ana Cuartero va a disentir de la cuestión municipal, sí. Es decir, pero antes querría escuchar a Enrique y a Elsa, porque desde un punto de vista político, en el sentido más noble, si cabe, en fin del término, yo todavía no he oído decir a Feijóo que el Estado de las Autonomías ha funcionado en este caso. Pero el conflicto competencial que veo aquí me parece tan perfectamente absurdo. Totalmente. ¿Cómo lo veis vosotros, Enrique, Elsa, el asunto este? Bueno, yo tengo poco que decir, por lo cual ahora mismo lo dijo Elsa. Esto es un fallo de gestión, por supuesto, dentro del caos habitual de este país ingobernable. Es decir, este país, cada vez que hay un problema, lo primero que surge es intentar distribuir a otro nivel de la administración responsabilidad. Para mí, desde luego, que tengo otro tipo de formación, incomprensible. Antes existía una cosa, que supongo que AENA debe también tener esa prerrogativa, que es que el derecho de admisión, ¿no? Pues hombre, si AENA tiene un problema porque le están destrozando su local, porque está atentando contra la salubridad, etcétera, pues aplica ese derecho y claro, como no se van a querer ir, pues ¿qué hace uno? ¿Cuándo no se llama a la policía? Claro. Oiga, por favor, ¿quieren ustedes hacer el favor de sacarme? Porque yo no los quiero, ni les he pedido que vengan y tal. Debería ser así de sencillo. Es decir, yo vivo en Francia, que conozco bastantes aeropuertos. Primero, el ejército se está paseando por los aeropuertos de Francia. Y segundo, bueno, viene un chalao como estos, y la gendarmería, vamos, 3 minutos. O sea, vamos a ver, que es un atentado contra la salubridad pública y el público y se resisten a la autoridad, así de sencillo. Bueno, pues esto en este país no existe. Este país ha perdido las referencias y por lo cual se convierte en uno de los pim pam pum partidario y partidistas habituales para el detrimento, una vez más, de la imagen de España y de la gobernabilidad de España. ¿Qué usted que le diga? Es llover sobre mojado y eso parece, como usted ha dicho en el principio, aunque hablaba de otro tema, que a los españoles les importa un pepino. No lo sé. ¿Nos importa un pepino? No, yo creo que no. Yo creo que si hay algo positivo de esta situación es que para la mayoría de la población, cuando piensan en la inmigración ilegal, piensan la imagen de la patera, pero realmente el mayor coladero que tenemos en España es Barajas. La mayoría de inmigrantes ilegales llegan en avión, con un permiso como para estar de turismo 2 semanas o lo que sea, y luego se quedan, empiezan a trabajar de manera ilegal, sin contrato y demás, y ya se quedan, ¿no? Entonces yo creo que esto evidencia un poco el fracaso
que en realidad está siendo Madrid como ciudad, ¿no? Porque aparentemente todo es muy bonito, pero luego estamos viendo que la ansia de Ayuso por una ciudad tan cosmopolita, multicultural y tal, es que no somos capaces de absorberlo. O sea, como bien ha dicho Ana, tenemos gente que está trabajando durante el día en Madrid para servir a todo este propósito de ciudad, de la fiesta, de los bares y tal, y luego se tienen que ir a dormir al aeropuerto, pues porque no hay manera de alojarlos y que tengan una vivienda digna, probablemente no tengan papeles. Y demás, ¿no? Entonces yo creo que es todo como un despropósito, ¿no?, de lo que está sucediendo en Madrid. En Madrid no cabemos todos, o sea, no cabe todo el mundo, es imposible, no tenemos ni trabajos dignos, ni vivienda digna, ni nada. Entonces yo creo que ese coladero de inmigración en Barajas hay que cerrarlo y, por supuesto, lo de las competencias, que digan que no tienen capacidad para echarles, bueno, aquí resulta, vamos, yo no soy abogada, pero aquí resulta que hay capacidad para echar a la gente cuando les da la gana, porque durante la pandemia, bien que podían disponer de dónde estabas tú y de mandarte a donde quisieras cuando te daba la gana, y ahora resulta que no pueden echar a toda esta gente del aeropuerto. Matiza, Enrique, una cosa que ha dicho Elsa, y luego Ana quiere contar algo específicamente sobre la posición del alcalde. Por supuesto, una cosa que me he acordado porque quería decirlo, es decir, también a mí me parece que dentro de lo ingobernable y tal, las leyes son malas y que habría que cambiarlas. Es decir, lo pienso no ya cuando veo esto de Barajas, que lo acabo de ver ahora, sino cuando veo los sans-logis sin domicilio que están pues, cerca de mi casa, durmiendo en la calle, durmiendo en los cajeros, etcétera. ¿Eso de verdad no hay una ley que permita recogerlos y llevarlos a un asilo municipal o a lo que sea? Evidentemente no a llevarlos a la cárcel. Pues me extraña, pues no debería. Es verdad que eso pasa en otras capitales europeas, eso también. Pues habrá que adaptar las leyes a las necesidades de la coyuntura, porque evidentemente, y entonces han empezado con Barajas, pero ahora, ¿por qué no la estación de Chamartín? ¿Por qué no la Almudena? ¿Por qué no el Palacio de los Deportes? Yo qué sé. Dice, oye, qué fácil tengo lo de la vivienda. Yo trabajo en Madrid, me voy a dormir allí, me tomo un cafelito en el bar de la salida y vuelvo a trabajar. Y, hombre, es que eso no es... ¿Y por qué Barajas? O solo Barajas, ¿no? Esto lo que va a hacer es... bola de nieve. Es verdad que está apareciendo, no solo en Madrid, o sea, no es ocurre, y además no solo en España tampoco, pero está apareciendo una periferia creciente, o sea, en términos sociales quiero decir, y esto es una cosa muy llamativa, no se puede decir porque como estamos en un mundo muy próspero y eso, progreso, y sostenible, y verde, pero que narices, o sea, la periferia crece, y es una lástima porque el gran logro de nuestros padres fue precisamente que la periferia social quedara reducida al mínimo. El lumpen. Exactamente, el lumpen. Mira, yo con respecto, además lo ha comentado Antonio, me parece muy grave cuando el alcalde dice que hay que censarlos, porque lo siguiente que viene es el empadronamiento. ¿Perdón? O sea, censar es lo previo a empadronar. Eso es. Es decir, y lo que está abriendo la puerta... están empadronados. O sea, bueno, lo que está abriendo la puerta al alcalde es a que se empadronen gente, como ya hemos tenido casos, de inmigrantes ilegales empadronados en los propios centros de salud. Que hacen, por ejemplo, en el centro de salud de Caramuel hemos tenido inmigrantes rumanos, precisamente, empadronados en el centro de salud, que vivían debajo de la marquesina. Solución del alcalde o de la Comunidad de Madrid o de no sé quién, quitar la marquesina. Y ahora las personas mayores que están esperando para entrar en el centro de salud a primera hora de la mañana, porque ya sabéis que a muchos les gusta ir temprano para entrar nada más, pues entonces no se pueden proteger de la lluvia, porque se habían empadronado una familia de rumanos y vivía debajo de la marquesina del centro de salud de Caramuel. Con lo cual, este buenismo que dice el alcalde de la Comunidad de Madrid, que lo que hay que hacer es censarlos, no. Lo que hay que hacer es pedirles los papeles. Entonces, si tú tienes papeles y estás trabajando, necesitas un tipo de recurso asistencial. Hay funcionarios de extranjería que tenían que estar recorriendo todos esos pasillos y, oye, ¿tú eres solicitante de asilo? Pues vamos a tramitar tus papeles como solicitante de asilo si es que no los tienes, y mientras no tengas los papeles vamos a ver cuál es el recurso asistencial que te corresponde. Lo que desde luego no se puede hacer es salir a decir esto no es cosa mía, pero ni uno ni el otro. Y con respecto a ENA, y termino muy rápido,
rápidamente. Mira, en el ámbito no de los aeropuertos, pero sí en el de los puertos, que es otra concesión demanial, otra concesión de explotación de dominio público a entidades públicas, existe la policía portuaria. Bueno, pues a lo mejor hay que poner policía portuaria en los aeropuertos. Aeroportuaria. Y unas aeroportuaria y unas determinadas ordenanzas dentro del aeropuerto, ordenanzas dentro de las estaciones de Adif, ordenanzas dentro de las estaciones de metro. No se puede dormir en el aeropuerto. Punto. No se puede dormir en el aeropuerto. Ordenanzas, no necesitan rango legal. Bueno, sí, normas, las normas, digo las normas. Normas de convivencia. Entonces, y el alcalde, en el momento en el que no duermen dentro, sino que duermen fuera, hay ordenanzas municipales que impiden dormir en los parques, que impiden dormir en el Museo del Prado o impiden dormir en la estación de Atocha. Es que existen ordenanzas municipales, existen policías portuarias que se pueden desarrollar para mantener el orden dentro de unos determinados recintos. Todas esas normas ya existen, lo que pasa es que hay que aplicarlas. Claro. Exacto, ese es lo que me estaba sugiriendo. Y es la foto lo que no quieren. Exacto. Existen normas de utilización del dominio público y existen normas de utilización de los servicios públicos. Lo que pasa es que hay que utilizarlas. Y un último concepto que es el de la salud pública. Sí. Por motivo de salud pública se puede impedir que las personas pernocten en el aeropuerto. Claro, pues es lo que yo decía, claro, si es que todo eso que ha dicho, que estoy de acuerdo, es sentido común. Lo que pasa es que no hay nada más alejado del sentido común que los gobiernos de España. Pues otro ejemplo de la España que deja de funcionar, que está poco a poco dejando de funcionar, en realidad no tan poco a poco, porque el colapso... No, bueno, además, pues si me permite una postilla a eso, postilla. Las cosas tienen su recorrido en el tiempo, ¿no? Y entonces, se dice que Sánchez es el malfario, que si lo del volcán, la COVID y tal, no, las dos últimas cosas, que ha sido lo de la Dana y que ha sido las tres últimas cosas. O las tres últimas porque cosas. Porque la Dana, el apagón y los trenes... Son efecto exactamente. de lo mal que se ha hecho durante estos 10 años, etcétera y tal. Tiene causas perfectamente racionales. Y en particular... La total, y en eso también el PP lo hizo, el de Rajoy, la total falta de inversiones públicas. Es decir, ¿cómo se ha reducido la deuda? Pues todo va a la asistencia, etcétera, y claro, hace falta unas inversiones de mantenimiento permanentemente. Si no, a los 10 años tienes esto. Yo lo de la deuda no estoy muy seguro. Yo creo que se lo están gastando en lo que no es. Bueno, bien, y un ejemplo terrorífico es el asunto del caso Perico. Lo de Barcelona, de la niña esta de 12 años, violada reiteradas veces. De hecho, vendida como tal. Es para no creérselo. Todo eso lo está pagando usted. Pero quiero que sea consciente. Es decir, usted paga impuestos a la administración para que a su vez pague a agentes normalmente vinculados vía clientelar con el partido de turno, digamos, hace un siglo lo hubiéramos llamado el cacique de turno, ¿verdad? Él se lo lleva y el niño ahí se queda. Es una vergüenza sin límites. Bueno, vamos a ver el informe Gutiérrez sobre la cuestión. No, este no es el informe Gutiérrez. El informe Gutiérrez es sobre corrupción. Acabo de mezclar, es Marina quien nos lo cuenta. Y luego hablamos con Sergio Fidalgo, que en Barcelona, desde Barcelona, está siguiendo el asunto muy de cerca. Esta es la información. Nuevo caso de abuso sexual a menores tutelados. En esta ocasión bajo el paraguas de la Generalidad de Cataluña. Una menor de 12 años que vivía en un centro de menores fue agredida y abusada sexualmente en múltiples ocasiones entre 2020 y 2021 al ser captada por una red pederasta. El episodio ha sido denominado como el caso Pelicot catalán, ya que el principal acusado ofrecía a la menor a otros hombres para que también la violaran en un piso de Barcelona. Fue captada a través de una aplicación de citas en internet, donde conoció al acusado, que se ganó su confianza para luego pedirle fotos y vídeos, y finalmente mantener relaciones sexuales con ella. Acabó ofreciéndola a otros adultos a cambio de dinero y grabando las violaciones. Fue la propia menor la que denunció lo ocurrido en 2021, y ahora la Fiscalía pide 107 años de prisión para el acusado. Hay otros 16 detenidos y 14 investigados. El caso de la menor ha llevado a los Mossos a descubrir una enorme red pederasta con otras 25 víctimas de entre 12 y 17 años. Aparte de la vía judicial, todavía está por ver si la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalidad, de Gaia,
que acogía a la menor en uno de sus centros y las personas al frente del organismo asumen algún tipo de responsabilidad. Esquerra Republicana gobernaba en aquel entonces. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión comparecerá en el Parlamento para dar explicaciones, aunque no lo hará hasta el mes de junio. La Generalidad se personará en la causa. Lo cierto es que la Dgaia tiene en su haber un largo historial de escándalos, al que ahora se suma la tragedia de la menor tutelada. Por ejemplo, la Dgaia dio ayudas millonarias a organizaciones del tercer sector, a las que su director, allá por 2016, Ricard Calvo, estaba vinculado en un claro conflicto de intereses. Además, la Dgaia consintió que una organización sin ánimo de lucro creara una inmobiliaria con la que lucrarse al alojar a los menas. Un alojamiento pagado con dinero público, obviamente. Para Mashinri se produjo un fraude para que las organizaciones del tercer sector siguieran cobrando de la Generalidad, aunque los menores extranjeros no acompañados abandonaran el centro. Por todo ello, la Generalidad ha iniciado un proceso de transformación total del ente, con la destitución de la directora y del subdirector. Por otro lado, el PSC, Esquerra y los Comuns han pactado la creación de una comisión de investigación sobre la actividad del organismo. En cualquier caso, cabe hacer una reflexión sobre el sistema de tutelaje público, pues ya son 9 las comunidades autónomas en las que se han producido cientos de casos de abusos sexuales a menores tutelados. Es atroz. Es atroz. Junqueras está, me parece que es hoy o mañana en Madrid. El pío Junqueras, el pío catalán. Y además es verdad que es pío. Bueno, que hable porque es su gente, ¿eh? O sea, es la tribu de clientelas de Esquerra, mantenida por el PSC y por Junts. Elsa, esto evidentemente el catalán medio lo ignora, el barcelonés medio lo ignora. Salta de repente y dice, ¿cómo es posible que esto pase aquí? Pues sí pasa. Yo creo que la mayoría de gente ni se entera, realmente. Y el que se entera, hay una tendencia últimamente, no sé si la habréis visto igual por redes sociales, a cada vez que ocurre alguna cosa o alguna desgracia, ¿no?, provocada por los que nos gobiernan ahora, de cualquier tipo, desde la Dana, el apagón, una situación así, te dicen que, bueno, que vale, que está mal, pero es que si gobernaran los otros sería el doble. Entonces, hay una tendencia de hacer todo el rato eso, en plan, vale, sí, ha habido estos muertos por la Dana, pero es que, ojo, podrían haber sido más, podrían haber sido peor el apagón hubiese durado una semana si gobernara Vox, y así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me da muchísima pena por los niños que tienen que vivir esta situación, ¿no?, que es increíble que suceda y no pase nada, ¿no?, porque en este país hemos visto manifestaciones en la calle para que no mataran a un perro. Excalibur. A Excalibur. Sí. O sea, y aquí, por estos niños, pues la gente parece que calla y que no pasa nada, ¿no? Porque suele ser la gente que convoca las otras manifestaciones. Sergio Fidalgo, compañero del alma, ¿cómo estás? Flipando. Como que flipando, Cataluña, ¿verdad? Mira que en Cataluña es difícil asombrarse, pero esto es realmente espectacular. Hemos conocido casos semejantes en Baleares, los primeros que aquí denunció Jorge Campos en su día, los hemos conocido en Valencia, en Madrid, en Asturias. Este tiene un rasgo muy singular, desde mi punto de vista, que es, vamos a ver, tendría que ponerme a pensar en los términos adecuados para expresarlo, pero es como una gigantesca hipocresía de una gente que sigue manifestándose como la cumbre de la ética social en las políticas públicas que dicen ellos, mientras se están enterando de que pasa esto, que es lo peor de todo, claro. Es que es increíble, porque claro, tú piensas que el organismo afectado, que se llama Dgaia, que lo habéis citado, es la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, presume de que es una administración abierta que trabaja con el tercer sector y da centenares de millones de euros a entidades privadas que apenas controlan ese tipo de situaciones. Con lo cual, al final resulta que ya no solamente, o sea, como tú bien dices, es hipocresía porque presumen de que es la sociedad la que está amparando a estos niños y no están siendo amparados. Al contrario, pasan cosas como esta. O sea, están tutelados por la administración peor de lo que estaban en su casa. El tercer sector de Marras. El tercer sector se ha convertido en una etiqueta para meter dentro a toda la patulea de la red clientelar de los políticos locales, en Cataluña y en todas partes. En Cataluña, además, por lo visto, las cantidades son para no creérselo. ¿Sabemos quiénes son? Porque esta es la gran cuestión al final. Es decir, ¿de quién era la casa? Ha aparecido ahora incluso una red inmobiliaria.
Sí, estamos todos mirando exactamente, porque es una cosa que todavía no se ha ido pública, cuál es la fundación, porque la DAIGAIA funciona, digamos, trabaja con fundaciones que se agrupan en plataformas y que tienen contactos con la administración. De hecho, ha habido escándalos económicos vinculados a una de ellas, que es la que, como habéis citado, está vinculada a Esquerra Republicana, porque no solamente la administración, sino también la fundación, porque eran gente que han manejado, creo que en los últimos 7 años, 300 millones de euros, y como tú bien has citado, se les había facilitado financiación para crear una red de pisos, teóricamente para menores, pero que, bueno, estaban creando un imperio inmobiliario a costa del erario público. Todavía no se sabe cuál es la fundación que ha permitido este desmán a esta niña de 12 años. Es que es una niña de 12 años. Es que es una niña de 12 años. Sí, sí. Es que, claro, tú lees los mensajes, es que no sé si los habéis leído, pero es que las personas que violaban a esta niña sabían que era una niña de 12 o 13 años. Es que lo sabían. Lo sabían. En fin. Los responsables políticos han dado la cara, aparte de decir, estoy indignadísimo con lo que he hecho, voy a hacer una investigación para depurar responsabilidades que me exoneren a mí. ¿Quiénes son? A ver, tú lo acabas de decir, lo acabas de comentar en el total que hemos puesto ahora, que Esquerra, Comunes y el PSC van a crear una comisión de investigación, obviamente para taparlo. Napoleónica. Esquerra Republicana es la afectada en los dos lados, por la parte de la administración y en buena parte porque algunos de las fundaciones que tienen contactos con esta administración son cercanas a Esquerra. Entonces, Esquerra Republicana, que es fundamental para que ella pueda seguir en el gobierno y aprobar presupuestos y leyes, obviamente le va a pedir a ella no nos pisemos los pies, ¿no? Entonces van a crear una comisión fake, de hecho Vox ya lo ha denunciado, que es esta comisión de investigación va a ser una pamema, y por supuesto lo que va a intentar es taparlo, porque el PSC lo que quiere, habla de refundar, o sea, está lo de siempre, refundar y comisión de investigación, que es, aquí no va a dimitir nadie. Porque, insisto, esto afecta muy de lleno a Esquerra Republicana, y Esquerra Republicana ahora mismo es fundamental, tanto en Madrid como en Barcelona, para los socialistas. Absolutamente. Joder. Sergio, si no te importa, según vayan apareciendo más cosas, volvemos a conectar para ampliarlas, ¿vale? Déjame solamente leer una cosa que es de un buen amigo de la casa, aquí ya lo conocéis, que es Ángel Escolano, que es el presidente de Convivencia Cívica Catalana, que fue uno de los sucesores de Vidal Quadras, de Gran Vidal Quadras, en esta entidad que lucha por la libertad. Pero es que resume muy bien. Leo: la Cataluña que defienden los separatistas catalanes queda claramente dibujada en la de Gaia. Abuso de menores, chanchullos, fraude, enriquecimiento de ellos mismos y aprovecharse de los más vulnerables. Define muy bien la Cataluña que quieren construir y contra la que luchamos. Por supuesto que me puedes llamar cuando quieras, porque tiene razón Ángel. Esta es la Cataluña que nos quieren imponer y tenemos que luchar contra ella y tenemos que denunciarlo. Sergio Fidalgo, compañero, te seguimos en el catalán.es. Muchísimas gracias. A vosotros por darnos voz. Gracias, un abrazo fuerte. Y usted tiene que seguir el catalán.es, la única forma de enterarse de las cosas que pasan en Cataluña al margen del plumbeo discurso oficial que comparten ya absolutamente todos, por el PSC. Y también escuchar aquí a mi vecina, para saber lo que pasa en Barcelona. Sí. Ana. Pues yo siento deciros que esto no solo pasa en Cataluña. Como ya os he adelantado al principio, yo llevo particularmente desde el año 2018 estudiando los contratos de acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados en la Comunidad de Madrid. Y he visto cosas como las siguientes que os voy a contar. Una práctica habitual es, por ejemplo, que se alquile un piso. O sea, se abra un centro de menas en una determinada ubicación, en un piso, en un barrio residencial, en lo que puede ser la Puerta de al lado, en cualquiera de nuestras casas, y los primeros meses se facturen con 0 plazas ocupadas, hasta alcanzar una cifra aproximadamente de unos 80, entre 80 y 100.000 euros, momento en el cual se empiezan a ocupar las plazas, pero los pliegos prevén que las plazas se pagan independientemente de que esté ocupado o no el recurso. ¿Qué es lo que tiene esto pinta? Bueno, pues que pinta que los primeros 100.000 euros son a beneficio personal y luego a partir de ahí ya empiezas a meter a los menores. Además, estos pisos que se abren en cualquier, insisto, en cualquiera de nuestros vecindarios, no disponen de una licencia de actividad.
es decir, las organizaciones que están explotando esos pisos y prestando ese servicio no tienen licencia de actividad, por lo tanto es una actividad irregular. Ya hemos cerrado 3 pisos en Guadarrama, en Fuenlabrada y en Rivas-Vancia, Madrid. Pero fíjate que eso no me parece lo más grave. A mí lo más grave me parece es que hemos encontrado casos en el que esta empresa, que nadie quiere estudiar quiénes son los que están al otro lado, estas empresas, ha habido una, por ejemplo, llamada Afinsa, adjudicataria de un contrato a dedo en la Comunidad de Madrid, inhabilitada para prestar estos servicios en otras comunidades autónomas. En Asturias no podía ejercer la actividad porque se le retiró el permiso. Cuando nosotros hemos intentado preguntar por esto en la Comunidad de Madrid, os podéis imaginar las trabas que he tenido y las dificultades. Y como última anécdota, os quiero leer, para que veáis un poco en qué consiste, una de las cláusulas que vienen en los contratos. Dice, en caso de que un menor no ingresara en el recurso, en el piso, una vez transcurridos 20 días, 20 días desde que se notifica que está asignado. Es decir, al piso se le dice, va a venir este niño. Si en 20 días no aparece, entonces avisas a la Fiscalía. 20 días. ¿Os dais cuenta de lo que significa esto? 20 días de un vacío que puedes no saber qué es lo que pasa con el chico o con la chica. Entonces, esto es la realidad de lo que se vive y esto es cuando intentas llevar a comparecer a uno de los responsables de estos contratos, lo que encuentras es oscurantismo, oposición, boicot, no te admiten las iniciativas, no te dejan llamarles, no te dejan traerles, no te dejan preguntarles. Esta es la realidad. Este es el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de redes de pederastia y de explotación de menores. Y esto hay que decirlo. Sí, hay que decirlo absolutamente. Admiro su labor, como admiro lo que destapó Jorge Campos, etcétera, es lo más voltairiano, ¿no? Voltaire luchaba a veces contra injusticias y abusos muy concretos, y yo soy un admirador de Voltaire, pero y lo celebro. Es verdad que no pasa a ser una alarma general, porque hombre, afortunadamente afecta a pocos, y además pocos que no están integrados, es decir, abusan. La opacidad es fácil porque abusan del número reducido de casos que son, uno ya inmoralmente es intolerable. Pero para que no, en fin, esto nunca ha sido ni será el caso, es decir, para que no se quede en la anécdota, el problema que yo veo, y que decía muy bien antes mi predecesora la palabra, es que es todo un sistema el que no funciona. Es decir, que no es, hombre, ha habido un sinvergüenza violador, no. Son 9 comunidades autónomas, y las otras pues probablemente, es decir, porque esas cosas corren y es todo un sistema el que está fallando. Es decir, España está fallando lamentablemente en atender a sus menores más débiles y frágiles, lamentablemente, estructuralmente, y eso es un problema político y social que hay que abordar. Dicho esto, yo no entiendo, evidente, por eso no es solo el problema que también de Esquerra Republicana de Cataluña, también del PSC y también del Partido Socialista. En Madrid ha habido, ¿no? Y después lo que no entiendo es que cada una encuentra la solución por su lado, una puede ser buena, claro, y que no sea una política de Estado con un cuerpo de inspectores de Estado juramentados que vigilen, orienten y tal, como sucede hasta en el Reino Unido, que es una confederación. Solo una cosa, me bastaría... Ha salido... Por eso, pero han acudido con la policía... Dime. Me bastaría con que se le preguntase a la organización responsable de esta niña qué sabían de ella. Si iba al colegio, si no iba al colegio, si volvía borracha, si volvía medicada, si se ausentaba en determinados porque periodos. Se supone que son menores tuteladas, pero ellos renuncian en la práctica a la tutela, como vimos en Baleares. No digo a la organización responsable, no en la comunidad autónoma. La organización responsable se hace cargo de esa tutela que la administración le transfiere. Sí. Claro. Bueno, le transfiere de una forma, desde mi punto de vista, muy irregular. Claro, muy y además, irregular. desde mi punto de vista, escandalosa. Lo que te quiero decir es que la administración se quita de encima el problema
Y no da dinero a alguien y alguien se lo lleva y también elude la responsabilidad. Bueno, y como dice muy bien, al precio más bajo. Y como dice muy bien Enrique, como se trata con frecuencia de gente que viene de extracción social marginal, de problemas, gente vulnerable, ¿verdad? O salen las madres, como pasó en Asturias, exacto, echándole cara al asunto y yendo allí todas bravas, o si no. En fin, cerramos tema, Antonio, y nos vamos a la publicidad. No, yo lo que iba a decir al hilo de lo que está diciendo es que aquí hay unas claras responsabilidades de todo tipo. Hay responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles y responsabilidades penales. ¿No? Evidentemente, lo que yo supongo que la Fiscalía, y como bien dice Ana, es que no es una cosa exclusiva de Cataluña. Claro. Es que ya hemos visto que está en Baleares, en Asturias, Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Madrid, como dice Ana. Es decir, es un problema endémico del sistema. No está funcionando bien y aquí hay gente que se está lucrando con una cosa tan sensible como es el cuidado de los menores. Totalmente. Y hasta que no vaya alguien a la cárcel, pues no se va a acabar esto. Señores, a la publicidad, antes de que nos vayamos a la cárcel de todos. A la publi hay que hacer la pausa sí o sí. A la vuelta, muchas cosas que contar, pero vamos a empezar quizá por lo más notable, que son las elecciones de este domingo en Polonia, en Rumanía, en Portugal, y que han arrojado muchos puntos de reflexión. Quizás el más importante es que la izquierda ha desaparecido. Se está convirtiendo en una fuerza residual. Bueno, publi y lo vemos. 22:53, 21:53 en Canarias, y a Canarias nos vamos con última hora que está sacando el mundo en este momento. Y ojo al asunto, porque un alto cargo del PSOE canario, ¿cómo decir? Bueno, tenemos el titular, por cierto, porque lo que tenemos es un expresidente del Parlamento canario implicado en una relación extremadamente peligrosa con un capo libanés de narcotráfico. ¿Con un? Capo libanés del narcotráfico, ofreciéndole espacio y cooperación. A raíz de mensajes interceptados se ve con toda claridad. En fin, lo tiene usted en el mundo. El país está como está. Es que el país está como está. Podemos poner mucha pantalla Melody y todo lo que usted quiera, y la selección cuando gana y eso, cuando pierde, da igual, pero el país está como está, podrido. En fin, bueno, vámonos a las elecciones de este domingo. Elecciones importantes en Portugal, en Polonia, en Francia, y en Francia. No, todavía no. En Rumanía, todavía no en Francia, y muchas cosas que reflexionar sobre ellas. Diego Soler nos lo cuenta. La triple cita electoral en Europa este fin de semana deja clara una cosa: el viejo continente gira a la derecha. El resultado que mejor lo demuestra lo encontramos en nuestro vecino Portugal. Allí, Luís Montenegro gana las elecciones, pero sin mayoría absoluta. Chega consigue 58 escaños, los mismos que los socialistas, que han perdido casi medio millón de votos y 20 escaños. Los liberales suben y la derecha acapara el 60% de los votos. La izquierda prácticamente es residual. Rumanía finalmente tendrá un gobierno proeuropeísta tras una remontada histórica del alcalde de Bucarest, Nikos Urdan. Consiguió más del 54% de los votos, superando ampliamente a su rival George Simeon. Ni rastro de un candidato de izquierdas, al igual que en Polonia, donde ha ganado la primera vuelta de las presidenciales el liberal y proeuropeo Rafał Trzaskowski, seguido a 2 puntos del candidato conservador. Bueno, una de las líneas de interpretación, lógicamente, es el ascenso de los partidos soberanistas, es decir, todos aquellos que ponen la soberanía nacional en materia de decisión por delante de otras decisiones colegiadas, por ejemplo, en Bruselas. Vamos a dejarlo ahí, luego entraremos en debate. Por eso era interesante ver la reacción de Vox, claro, de José Antonio Fuster, que ha sido esta. Ayer hubo 3 cosas: un escándalo, una esperanza y un triunfo. El escándalo es el de las elecciones rumanas, donde hemos visto un proceso electoral fraudulento, con anulación de elecciones. Incluso impidieron al candidato originario presentarse. Y a pesar de la persecución a los patriotas y soberanistas, pues nuestros amigos de la UR han cosechado un resultado excelente. La esperanza, lo ocurrido en Polonia, sin duda. Creemos y confiamos que la unión generosa de todas las fuerzas patriotas en Polonia puedan hacer presidente en la segunda vuelta al candidato Karol Nawrocki. El triunfo fue ayer, cuando los portugueses, con su enorme apoyo a nuestros amigos íntimos de Chega,
derrumbaron el sistema bipartidista que ha dominado Portugal desde la Revolución de los Claveles. Respecto a la cuestión rumana, yo entiendo que hay mucha gente que dice, hombre, no, pues unas elecciones limpias. Úrsula ha dicho que está muy contenta, es la primera vez que lo dice hasta que ha salido lo que ella quería, ¿no? Y hay muchísima información al respecto, muy contradictoria también, es verdad. Pero hay que decir que el jefe de Telegram, Pavel Durov, por ejemplo, ha revelado presiones de Macron para obstaculizar discursos conservadores en Rumanía, ¿no? Hay mucha presión enorme en todas partes desde el punto de vista político, y esto hay que decirlo. Yo oía hoy a un venerable diplomático español metido a periodista, o si que usted quiere a un colaborador en medios, decir, claro, es que lo de antes fue un pucherazo que hizo Putin. Venga, hombre, por favor, vamos a ser serios, ¿no? Bueno, de momento lo que hay es esto. Yo creo que hay varios planos de análisis. Uno que me parece en el que no está cayendo la gente, pero a mí me parece muy importante, es la desaparición real de la izquierda. El mapa político polaco es para no creérselo. Sacaba Carlos Flores ayer en X un poco un diseño, ¿no? Gana la derecha moderada, después viene la ultraderecha, en tercer lugar la superextrema derecha, en cuarto lugar la derecha extremísima, en quinto lugar, y así sucesivamente. La izquierda polaca, ¿dónde está? Pues está fuera. En Rumanía, el señor que ha ganado es PP para entendernos. Y el segundo es el candidato soberanista. En Portugal hay que recordar lo que fue el Partido Socialista Portugués, montado después de la Revolución de los Claveles para temperar a la izquierda y que había tenido un poder enorme. Y está desaparecido también. Y me parece que es una cosa sobre la que vale la pena reflexionar. Desaparecido. Que no hay dos partidos. Que no hay dos partidos. No hay dos partidos, pero en Portugal ha resistido un poco. Es el segundo empatado. Es el segundo empatado, efectivamente. Es el segundo empatado con el tercero. No sé, ¿cómo lo veis? Pues yo lo primero es que alegrarme muchísimo de que el candidato portugués haya recuperado de que estuvo ingresado la semana pasada, André Ventura, que lo hemos visto todos. Estábamos deseando que pudiera reincorporarse a la campaña electoral, darle por supuesto la enhorabuena, y que además estoy segura de que los patriotas vamos a avanzar en Portugal, en España, y vamos a seguir avanzando en el resto de Europa. Quizá en Francia nos siga costando un poco, pero yo creo que pronto llegaremos. Y sí quería comentar con respecto a las elecciones en Rumanía, un mensaje que ha puesto esta mañana Santiago Abascal, haciendo hincapié en que el Partido Popular y el Partido Socialista felicitan los dos al ganador de las elecciones. Yo creo que hablamos de bipartidismo y tendríamos que empezar a hablar del partido único que gestiona la alternancia en el poder de una candidatura u otra, porque yo creo que cada vez demuestran más que hay un único partido. Yo estoy además de acuerdo con Enrique Calvet que no ha desaparecido el bipartidismo en Portugal, simplemente una de las patas ha perdido un poco de fuerza, pero sigue existiendo el partido único en Portugal, sigue existiendo el partido único en España y sigue existiendo el partido único. Y lo que está claro es que cada día es más claro, y cada día más españoles también se dan cuenta de que la alternativa real, la oposición real, está desde luego en el grupo de los patriotas, no solo en España, sino en toda Europa. Enrique, Elsa, Antonio. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar 3 veces en Polonia, y la verdad que es un país maravilloso, una sociedad súper agradable, ¿no? Entonces se nota cómo ellos quieren conservar lo que tienen, ¿no? Porque ha sido una nación muy maltratada en la historia reciente, pero la verdad es que tienen ahora una sociedad completamente sana, ¿no? Enfocada en las familias, en los polacos, ¿no? Yo creo que es importante que cojamos esta perspectiva para España también, ¿no? Y bueno, a mí me da un poco de pena ver que en España siempre vamos un poco como a rebufo, ¿no? Un poco por detrás, que aún no ha llegado este boom y este despertar general de la población, y yo creo que es muy interesante ver las estrategias que siguen otros partidos que sí que llegan a este porcentaje alto de voto, y un poco seguir en esta línea, ¿no? Yo creo que está claro que lo que une a todos estos partidos que están ganando fuerza en Europa es la oposición radical a la inmigración, cada día más
europeos ven que estamos siendo sustituidos, que lo que era Occidente, toda su historia y toda su grandeza se está echando a perder y que hay que ponerle freno cuanto antes, porque es que además cada día que pasa tenemos más complicado recuperar eso, ¿no? Porque cada día que pasa más inmigrantes adquieren la nacionalidad y pueden votar partidos que a ellos les interesan, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña ocurre mucho, ¿no? Hacen campañas, especialmente, Esquerra Republicana hace campañas, va a mezquitas a hacer, bueno, y el Partido Socialista, mítines, ¿no? Desde Tarragona lo hemos visto exactamente. Entonces, festejando la Marcha Verde el otro día. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta que estamos en una cuenta atrás, o sea, en una cuenta atrás que es una cosa de años, y si no lo paramos ahora, luego no costará mucho devolver la soberanía a los españoles y a los europeos, ¿no? Entonces, creo que no hay que perder el foco en esto y centrarnos en lo que es importante ahora, y es frenar la inmigración, porque si no somos los europeos y los españoles los que decidimos, el resto de cuestiones ya van a dar igual, ¿no? Lo primero es lo primero, y una vez hayamos solventado esta situación ya podremos pasar a discutir todos los otros temas de materia económica, de lo que surja, pero lo primero es fundamental. Del asunto de la inmigración vamos a hablar enseguida a propósito de lo que ha ocurrido en Alemania, que es para no creérselo, y también aquí en Canarias, por cierto. Pero Antonio, Enrique, sobre estas elecciones. Sí, lo que se confirma es la tendencia que ya se inició el año pasado en las elecciones europeas, que veíamos que hay una reacción a las políticas fundamentalmente de la Unión Europea. No solo, yo estoy de acuerdo que el problema de la inmigración en Europa es un problema serio, pero no es el único. Hay otras situaciones que se están produciendo en Europa que no están haciendo especialmente felices a determinadas sociedades. Creo que la Unión Europea se ha lanzado a determinadas políticas que más que favorecer a los europeos lo que están haciendo es perjudicarles. Lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Eso con carácter general, y ya más particularmente con el tema de la izquierda, pues eso se acentúa. O sea, las políticas de la izquierda son unas políticas que han intentado colectivizar a la sociedad, que han intentado reducir las libertades de la sociedad y que no han conectado, que no conectan con la sociedad, y sobre todo que producen un efecto contrario al que predican, es decir, políticas que intentan proteger o supuestamente intentan proteger a las clases menos favorecidas, que finalmente son las que resultan especialmente perjudicadas por algunas de las medidas que la izquierda o de las soluciones políticas que la izquierda adopta. La izquierda europea está muy perdida, en líneas generales está prácticamente desaparecida en muchos países, y yo apunto un dato, el líder, que además debería hacernos reflexionar. Cuando un líder político en Portugal, un líder socialista, que por cierto se llama Pedro, ahí dejo el dato, pierde las elecciones, lo que hace es anunciar que se va, que es lo que hace normalmente la gente cuando pierde las elecciones. Deja gobernar al partido mayoritario, pero aquí parece que no tenemos un Pedro asimilable al Pedro portugués, y yo creo que en España tarde o temprano volverá. El problema que tenemos en España es que el Partido Socialista está muy arraigado socialmente y tiene muchos nichos, o sea, tiene muchos chiringuitos que ha trabajado cuidadosamente durante muchos años y que le reportan pingües beneficios en forma de voto. O sea, el Partido Socialista se ha convertido en una especie de sociedad mercantil del voto, de las elecciones, ¿no? Y va a ser complicado, pero al final acabará viéndose claramente, como se está viendo en España. Tenemos uno de los índices de exclusión social más altos de la Unión Europea. Y las políticas más desigualitarias. Más desigualitarias, lo que estamos diciendo. La segregación lingüística en el País Vasco, en Cataluña y otros lugares, que es llamativo. Y lo que comentábamos antes de Barajas no es una cosa casual. El problema que tiene este país con la vivienda, con el precio de los alquileres, etcétera, etcétera, es un problema muy serio y está afectando a las grandes capas de la sociedad, incluso cargándose a la clase media de la sociedad. Entonces, tarde o temprano esto estallará. Don Enrique, respecto a la desaparición, en fin, de la izquierda en Polonia o en Rumanía, digamos que puede responder a dinámicas propias de estos países, internas, en fin. Históricas. Históricas, claro. En líneas generales, ¿cómo ves los resultados? Vamos a ver, es que se han hablado de 4 cosas todas muy importantes, y ya sé que me vas a pedir que sea breve. Sí.
y no te voy a hacer caso. Pero bueno, por lo menos digo, no solo el Pedro ha dimitido, sino que su antecesor, que era que para mí sigue siendo un gran político, cuando hubo sospecha de que había sido corrupto, se fue. Ahora dimitió, es el presidente del Consejo Europeo. Antonio. Pedro y Antonio. De Draghi. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. O sea, que nos han dado una lección de todas maneras en eso y tal. Bien. En cuanto a las elecciones, hombre, yo coyunturalmente aquí estoy bastante satisfecho, no me esperaba que salieran tan bien, porque el acoso al sistema y a los valores europeos y a la UE está siendo muy fuerte. Entonces, para mí es una satisfacción ver que Polonia está girando, que Rumanía, por lo visto, ha girado desde lo de Georgescu, y el otro es Portugal. Bueno, Portugal todavía sigue habiendo un núcleo muy fuerte de lo que llama partido único, que de eso voy a decir algo al final. Desaparición de la izquierda. Yo ahí matizo, hay una desaparición total y absoluta, incluso en España, por no decir primero en España, del centro-izquierda, de lo que se llama la socialdemocracia. Bien, sí, ciertamente. En otros países también hay una pérdida absoluta de los frikis de la izquierda, o incluso ya lo que fue el Partido Comunista en Portugal, pues ahora es una panda de amigos, ¿no? O sea, que fue muy importante en los tiempos de Cuñal, etc. En cambio, en este país esa izquierda sí que ha subido y muchísimo, porque todo el que representaba al centro-izquierda, a la socialdemocrática, se ha lanzado a sus brazos ideológicamente. Eso es una desgracia para España y por eso no se respetan aquí, y ahora voy a hablar de ello, los valores republicanos. Por lo tanto, eso sí es verdad. O sea, la izquierda que debería, el centro-izquierda que debería ocuparse los marginados, etcétera, ha desaparecido. Y la gente que está cabreada tiene que buscar otra cosa. Bien, yo lo lamento, pero es así. Donde ha desaparecido, por ejemplo, es en Francia también. En Francia la cosa está parar a los antieuropeístas y a los... Se llaman patriotas, yo no sé por qué, pero por los que hay enfrente, Enrique. No, pues no. Sí, verdadero patriota ahora mismo tiene que defender una UE más potente si quiere que sus hijos... Es un debate muy interesante. Vamos a hacer una cosa. Lo del partido único, solo contestar. Es que porque tiene encima de la mesa una patata que estoy viendo ahora qué es y me he dicho a mí mismo, improvisando, ¿y si debatimos esto qué? Bueno, pero déjame contestar lo del partido único, porque le voy a empezar a dar la razón. Es decir, lo que llama partido único, se puede llamar perfectamente así, es decir, lo que es unos grupos de centro que consensúan un modelo político o un sistema que, a mi modo de ver, sostiene, uno, la democracia, y dos, lo que yo llamo los valores republicanos, cosa que no sostiene Pedro Sánchez, ¿no? Que son libertad, igualdad, fraternidad o solidaridad, por hablarnos en plata. Es verdad que sobre ese consenso hay. Y es verdad que ahí hay un consenso entre esos grupos para frenar los que quieren romper el sistema. Por ejemplo, el señor Ventura ha dicho que él vería bien, habrá que estudiar cómo sacar a Portugal del euro. Pero ¿puede saber en fin, tengo que ser respetuoso, este señor, puede pensar a qué nivel de tragedia llevaría a Portugal si ahora mismo saliera del euro? Pues es una cosa... Es decir, entonces hay una fuerte irresponsabilidad en los populistas que se llaman patriota en este momento en tener... que yo creo que es lo que les une, porque después ellos tienen cosas muy distintas, bueno, ¿qué tendrá que ver Marine Le Pen? Vámonos a la Publi, sí, bien. Pero lo que les une es esto, es decir, bueno, volvamos a la paz de Westfalia y la UE es una catástrofe. Cuando la UE es lo único que puede asegurar Este es el debate que vamos a tener inmediatamente después de la publicidad, porque me parece que al final es el tema. Está la gente diciendo, es que en realidad es Putin quien lo maneja todo. Como ya está. No, hombre, yo no he dicho eso. No, tú no. A otros dicen, el partido único. Oye, usted, mientras nos vamos a la publicidad y reflexionamos todos, yo le voy a pedir que
recuerde usted, y si no, búsquelo en cualquier parte, en lo que eran los partidos del turno en la Restauración. Bueno, Publi, y a la vuelta lo vemos. ¿Qué inventó uno de...? Y con la 23, 16, casi 17, 22, 17 en Canarias. Mientras no nos lo aspire la Unión Europea, todavía tiene usted cocina gallega como Dios manda. ¿Dónde? En Montes de Galicia. Porque los Espasandín, padre e hijo, lo que han hecho ha sido coger la cocina gallega de toda la vida, los productos tradicionales, los sabores tradicionales, y traérselos a Madrid, aquí, a Montes de Galicia, dándoles una vuelta en cuanto a la elaboración, la presentación, etcétera. Sigues reconociendo perfectamente qué es lo que comes, cosa que es fundamental, porque hay cocinas como la gallega donde también se come con la vista, que le voy a contar a usted, ¿verdad? Pero bueno, en un paso más, y en un restaurante además, con un servicio esmeradísimo, y donde la mano de Almeida no llega. Puedes ir en coche y no pasa nada. Y esto es importantísimo. Tienes que aparcar en zona y tal. Bueno, vale, pero puedes ir en coche. Está dentro de la Hermandad Central de Madrid, pero en zona libre de persecución por el momento. Así que, antes de que empiece, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, entra en la web o directamente llame y reserve su mesa, que desde luego vale la pena. Bueno, estamos con una discusión que es la otra a propósito de estas elecciones. Y además sale sola, es interesante. Realmente es el tema de nuestro tiempo. Sí. Por una parte está la cosa de la izquierda, que ya ha visto usted que a todo el mundo le importa un bledo aquí. O temporada humores. Bueno, y luego está lo del ascenso de las fuerzas soberanistas y su caracterización, por la otra parte, como un peligro público con patas, porque no comulga con el consenso europeo. Es interesante, porque, claro, el consenso europeo en realidad es de ahora. Quiero decir, este problema no se planteaba en la Unión Europea en estos términos hace 15, 20 años. Se planteaba de otra manera, pero no en estos términos. Ahí también algo ha cambiado. Entonces, por una parte, una posición, perdóname, Enrique, que sea cruel, ¿no? Una posición que es la que decir ex Bruselas Lux, o sea, de Oriente viene la luz, de Oriente no, de Bruselas, ¿verdad? Y cualquier puesta en cuestión de las políticas europeas es antieuropeísmo. Y luego está quien dice, es que yo también soy europeo. De hecho, Europa soy yo. Y estas políticas, objetivamente, desde mi punto de vista, lesionan a los países europeos. Por tanto, reivindico mi patria. Bueno, y ahí están los patriotas. Esta es la polémica. Desde mi punto de vista está sentada así. Y a partir de aquí pues hay posiciones más europeístas y posiciones menos europeístas. Yo sinceramente no sé si ser muy francés o muy español es ser antieuropeo. Porque Europa, ¿qué cosa es? Pero bueno, no me dejéis hablar tanto. Ser muy francés o si ser no, muy español o ser muy alemán es la única forma de ser europeo. Es lo que yo creo. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Con quién? No, con Elsa. Y porque creo que lo que reivindicamos los patriotas es lo que De Gaulle decía, la Europa de las naciones. Es decir, en la que nosotros tenemos un acuerdo, podemos tener un acuerdo efectivamente supranacional, primero que no se base en esa dictadura del consenso, que lo que consigue es imponer a países políticas contrarias a su propio desarrollo, como viene pasando con la política industrial, con la política agraria común, con la política pesquera en España. La realidad es que España, por su supuesta integración en la Unión Europea, lo ha abandonado todo, salvo el turismo, y ahora también nos quieren hacer apostatar del turismo. Y todo eso siempre bendecido por políticas europeas, políticas de transición energética, políticas de liberalización que nos han venido impuestas por Bruselas. Pero fíjate, incluso yo creo que habréis oído todos hablar de todos los problemas de estabilización del personal de la administración, que ha pasado muchísimos años. Bueno, pues precisamente esa precariedad laboral tiene su origen en los criterios de convergencia de Maastricht, en el que se limita el aumento del gasto estructural en la comunidad en España. Entonces, es que tenemos que hacer un balance real de lo que nos ha supuesto de verdad de beneficio en soberanía energética industrial y lo que nos ha supuesto de perjuicio el funcionamiento actual de Europa.
No sabes hasta qué punto eso es así. En España, la reforma que se hizo de la función pública incorporó en aquella época en la ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado para 1993 los planes de empleo, que fue una revolución en aquel momento y que estaba directamente relacionado con los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht. Vamos a ver, yo creo que aquí lo que se ha producido es lo que se produce muchas veces en la historia. Se crea un ente supranacional que en principio es un ente que cuenta con pocas competencias, porque evidentemente ahí prevalecían los Estados miembros que no estaban dispuestos inicialmente a perder mucha soberanía, pero a medida que está fortaleciéndose el ente supranacional, evidentemente se va debilitando la soberanía de los Estados miembros, y eso es lo que tenemos hoy en día. Creo que la Unión Europea es una buena idea, es una idea que ha dotado de estabilidad a Europa en los últimos 70 años, que ha evitado que probablemente los europeos estemos guerreando, y yo estoy ahí de acuerdo con Enrique. Evidentemente estaríamos mucho peor sin la Unión Europea, y España especialmente. Pero claro, otra cosa es las políticas que en la actualidad está llevando a cabo la Unión Europea, en lo que ha acabado convirtiéndose la Unión Europea. Porque no es fácil crear los Estados Unidos de Europa. Primero, por razones históricas y por razones culturales y de todo tipo. Claro, la historia que tiene Francia, España, Italia, Alemania no es la que tenía Nebraska, Arkansas o Luisiana. Y además aquí no hablamos todos el inglés, sino que hablamos distinto. Hay cuestiones, barreras culturales, barreras históricas que hacen muy difícil que los europeos tengan la misma sensibilidad y que puedan aceptar de manera homogénea todas las políticas que vienen ahora en la Unión Europea. Cuando la Unión Europea desarrollaba las competencias aplicando un principio que parecía razonable y sensato, que era el principio de subsidiariedad, ella solo entraba a regular determinadas cosas cuando había una grave afectación al interés europeo, las cosas funcionaban mejor. Pero claro, se ha ido intentando ir más allá. Y el ejemplo de todo esto son las directivas. Las directivas de la primera época de la Unión Europea eran bastante abiertas, y las directivas de la actualidad son prácticamente reglamentos que les dejan muy poco margen de desarrollo a los Estados miembros, con lo cual te está diciendo que la normativa comunitaria, que impregna más del 70% de los ordenamientos jurídicos nacionales, al final casi todo se hace desde Bruselas, y evidentemente hay cosas que no se deberían hacer desde Bruselas, y sobre todo se ha metido una política con la Agenda 2030, etcétera, etcétera, que es una política desenfrenada que no está ayudando para nada a los sectores económicos europeos, ni al sector primario, ni al sector secundario, ni al sector terciario. Pues cerramos temas si queréis. Yo si queréis añadir algo más, os daría 30 segundos por Barba. Para añadir algo. 30 segundos, no estoy de acuerdo con nada de lo que he oído. No, esos son 3 segundos. Solo voy a decir eso. Ex Estrasburgo Lux, sin duda alguna. Sin duda alguna. No estoy hablando de Europa, que es nunca, que es una entidad cultural, histórica, en fin, todo eso. Estoy hablando de la Unión Europea, que es el constructo político que yo creo que hay, sin duda, que mejorar, pero que mantener como sea, con todo su acervo y con todo su acervo legislativo y con todo su camino hacia lo que en 1947 Jean Monnet dijo: los Estados Unidos de Europa acaban de nacer. Es decir, hacia eso vamos. Vale. De acuerdo que tiene que ser solo bien políticas concretas. Enrique Calvet es partidario de los Estados Unidos de Europa. Sí, ¿Elsa Almeida es partidaria de los Estados Unidos de Europa? Todo lo contrario. Ah, por cierto. Soy partidaria de las naciones soberanas de Europa. Y solo se puede ser europeo si se es español, pues los catalanes te dicen que solo se puede ser europeo si se es catalán. Y los vascos si se es vasco. ¿Hasta cuándo vamos a dividir? ¿Hasta cuándo vamos? Eso ya es argumentativo. Antonio, ¿no es timón Estados Unidos de Europa? ¿Tú sí? No, de momento, no, en general no. Es verdad que se tiende a eso, pero hay que poner ciertos límites y respetar las distintas sensibilidades que tienen los distintos Estados miembros de la Unión. Ana Cuartero. Soberanía, absolutamente, siempre soberanía nacional de todos los países miembros. No la tienes. Y usted estará pensando... Las decisiones se toman en Y Esparza, ¿qué Pekín, piensa? Moscú, esto ya lo diremos y otro día, Washington. porque si no, no vamos a poder hablar de corrupción. A ver si en Bruselas podemos decir algo. Míralo, 23, 26, 22, 26 en Canarias, y hay que pasar por
la corrupción nuestra de cada día. Hombre. Como es un poco lioso todo, usted lo sabe, que aquí desde el principio tenemos ahí arriba, en la redacción, ¿sabe usted cuando sale el típico detective flipado, friki totalmente, que se vuelve loco con un caso y tiene una pared enorme llena de fotos con hilitos? Me flipa. Bueno, pues lo mismo, porque es que para orientarse está la cosa muy complicada. Todavía no podemos darle el mapa entero. Lo que sí que podemos contarle es, en este momento, cuál es la situación. Creo poder anunciar que esta semana viene Marta Castro, no sé si miércoles o jueves, cuando ella pueda, para contarnos ahora mismo en tribunales cómo está cada cosa, porque hay algunos que han avanzado mucho y otros que probablemente ya no avancen más. Y creo que la semana que viene tendremos a Liberum también. Pero bueno, esto ya se lo voy contando para que usted vea que lo estamos siguiendo. De momento, minuto y resultado, con los últimos acontecimientos. Informe Gutiérrez. Los frentes judiciales del gobierno se multiplican y engordan conforme pasan las semanas. El fichaje más reciente es Santos Cerdán, que está siendo investigado por presuntamente cobrar comisiones a cambio de facilitar contratos de obras públicas. Los mensajes revelan vínculos con la constructora Acciona para que ésta se hiciera con las adjudicaciones. El actual secretario de Organización del PSOE sigue los pasos de su predecesor en el cargo, José Luis Ábalos, que también está siendo investigado por el mismo hecho cuando estaba al frente de Transportes. El exministro es también protagonista del caso Air Europa. Aldama utilizó la vía Koldo para llegar a Ábalos con el fin de que este, mano derecha de Sánchez, intermediara en el rescate de la compañía. Pues bien, ahora la exnovia de Aldama, Leonor González Pano, asegura que Juan José Hidalgo, dueño de Globalia, pagó $500.000 de euros a Ábalos por su intervención. El caso Air Europa no se entrelazará de momento con el caso Begoña Gómez. Así lo ha decidido la Audiencia de Madrid en contra del criterio del juez Peinado, que había reclamado información sobre las ayudas otorgadas a la aerolínea del grupo Globalia. La audiencia delimita así el objeto de la investigación. Pese a ello, Manos Limpias vuelve a la carga con querellas contra Begoña Gómez y contra Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, por el rescate. Piden además que Calviño, Aldama y Ábalos testifiquen. Dentro del círculo familiar de Sánchez pasamos a su hermano. David Sánchez, aparte de no acudir al puesto de trabajo que se creó para él en la Diputación de Badajoz, tampoco componía sus propias obras musicales. Se atribuye a sí mismo La danza de las chirimoyas, que fue en realidad compuesta por el pianista Leonel Morales. Volviendo al caso que le mantiene enjuiciado, el PSOE ha decidido huir hacia adelante y proteger a los suyos a toda costa. Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación con el que se gestó la contratación de David Sánchez, ha dejado su puesto. No lo ha hecho por decencia al verse imputado, sino para obtener aforamiento, algo que rechazó hace unos meses. Porque yo no tengo que salir corriendo a una institución para aforarme, sino que prefiero previamente que quede cerrado y archivado este tema. Deja la Diputación para entrar en la Asamblea Extremeña. Para ello, un diputado autonómico socialista ha tenido que dejar su puesto y los siguientes 4 candidatos que iban en listas han tenido que renunciar a la vacante en la Asamblea para que Miguel Ángel Gallardo sea parlamentario y se convierta en aforado, justo antes de que se le abra juicio oral. La corrupción rebosa en la Moncloa y en Ferraz. ¿Y qué le habrán dado a los 4 que han saltado? Porque, claro, vas a ver. No sé, algún piso tutelado de eso, yo qué sé, joder, en fin. Bueno, esto es lo que hay. Insisto, estamos hablando no de informaciones que, por otra parte, la inmensa mayoría se han verificado, se han manifestado ciertas, pero son cosas que están en los tribunales y que van avanzando. A mí lo de la Audiencia Nacional de este viernes, la verdad es que me dejó temblando. O sea, no me esperaba que hicieran semejante declaración, ¿no? Sobre Begoña, ¿quiero decir? Dices la Audiencia Nacional, la Audiencia Provincial. Pero cuidado con esto, cuidado, porque hay que saber lo que ha dicho realmente la Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial no está diciéndole al juez Peinado que no investigue el caso del rescate a Air Europa. Lo que le dice... No me refería a eso. Me refería a Begoña. Específicamente, ¿cómo decir?
era manifiesto que se había prevalido de su condición de esposa. Bueno, sí, claro. Es que por eso te digo que lo de la audiencia provincial, hay algunos medios de comunicación que están diciendo que están tirando en contra de Peinado, diciendo, aprovechando la cita, no, mira, a ver cómo este señor hace una investigación prospectiva. No, hay que interpretarlo. En primer lugar, lo que dice la audiencia provincial al juez Peinado, dice, si usted entiende que hay indicios de delito en el rescate de Air Europa, habrá una pieza separada con respecto a la investigación del caso Begoña. Cosa que me parece bastante razonable, que lo diga la audiencia. Pero es que además en el auto de la audiencia hay cosas efectivamente tan gruesas como lo que acabas de decir, que claramente lo que dice la audiencia en el auto es que efectivamente esta señora se prevale de la condición de esposa del presidente del gobierno para obtener determinadas ventajas o prebendas con respecto, y por eso está imputada por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios. Bueno, es que el grado de corrupción llega tan cerca a la presidencia del gobierno que evidentemente lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, en cualquier Estado de Derecho que se rigiese por unos mínimos estándares de calidad democrática, el presidente del gobierno tendría que haber dimitido cuando están imputados su mujer, su hermano, el fiscal general del Estado, el secretario de organización del Partido Socialista, que era su persona de confianza, y por cierto, cuando nombra como sucesor a Santos Cerdán como secretario de organización del Partido Socialista, todo parece indicar que no es solo porque iba en el Peugeot 405 recorriendo España para la recuperación de la Secretaría General del Partido Socialista, sino que también, viendo lo que estamos viendo, estaba al corriente de determinadas actuaciones que su predecesor ya había iniciado, con lo cual hay una continuidad en las actuaciones y en las funciones que lleva a cabo el secretario de organización del Partido Socialista. Yo creo que desgraciadamente la justicia es lenta, pero claro, nos queda todavía mucho que conocer. Enrique Elsa, Ana Cuartero, y nos vamos a la publicidad. Yo, pues, ante juristas no tengo nada que decir, salvo desde el punto de vista político. Yo quiero recordar de todas maneras que hay muchas cosas, no solo Eurovisión, que sirven de distracción. Nada es peor de lo que ha hecho Pedro Sánchez que la amnistía y el haber pactado con Bildu. Nada es peor. Todo esto está muy por debajo en cuanto a capacidad de dañar a España y a los españoles. Eso lo quiero recordar. En segundo lugar, me parece que prestarse a niveles ya ridículos y no políticos, a esta sarta de sinvergonzonerías, tiene sus límites, y para que cada palo aguante su vela, me parece absolutamente ridículo que hoy haya habido una comisión en el Senado para hablar llamando al director de un parador para hablar de las veleidades de un exministro, de lo que sea. Oiga, por favor, la política es una cosa más seria, hombre, no. Esto parecía el caso, en fin, lamentable. Y en tercer lugar, me sigue preocupando que ahora ya no se sabe nada, o no se sigue, lo del fiscal general del Estado. Eso, como hay abogados aquí, ahí lo dejo. No, pero eso sigue su curso, ¿no? Ana, perdón. Sí, yo no soy abogado, Enrique. Mira, yo... ¿A dónde vamos a llegar? No, por Dios, es que lo que no quiero es suplantar, lo que no no soy. Perdón, tampoco, yo soy Ana técnico. Las dos son ingenieras. Las dos señoras que son ingenieras las dos. Los tres venimos del mundo científico, porque yo, cuando el Capitán Trueno hacía la mili, fui licenciado en físicas. Yo era Capitán Trueno, entonces. Bueno. Genial. Bueno, pues mira, yo quería comentar una cosa. Lo primero, que efectivamente todo el mundo... Estoy de acuerdo con Antonio en el que se van a ir abriendo más piezas. Yo estoy convencida que luego van a volver a converger todas las piezas en una misma, alrededor del 1, porque al final todas las piezas van a volver. Y quería comentar precisamente, al hilo de esto, claro, ahora dicen, no, es que ahora se ha levantado la imputación sobre Goyache, sobre determinadas personas. Claro, yo digo, bueno, eso no quiere decir que no se vaya a volver a abrir.
o sea, no se le vaya a volver a citar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque mira, ya sabéis que hemos presentado el recurso al Constitucional porque no se ha admitido nuestro voto particular sobre la Comisión de Begoña, en la que decimos que no se nos ha permitido hacer una investigación total, sino solo una investigación parcial, y que una parte de la verdad no es toda la verdad. ¿Qué se ha quedado fuera? Bueno, pues vamos a empezar por esos 9.800 contratos cuya pista dio Do Adrio, diciendo que había contratos que no conocíamos, vicerrector de la Complutense, que se habían establecido entre la propia universidad sin pasar por la cátedra con determinadas empresas. Se acaban de enviar a la Fiscalía 9.800 contratos de esas características y que las empresas que estaban vinculadas con esos proyectos, que les llaman proyectos y no contratos y que estaban desembolsando dinero, dicen, oye, que esto estaba relacionado con la cátedra, aunque yo no haya firmado el contrato con Begoña Gómez. Y estamos hablando de 9.800 contratos. No sé si pensáis, igual que yo, que de repente nos hemos olvidado de Barrabés. ¿De? Barrabés. Ah, de Barrabés. Y del clan de Benasque. Y de CEPI, de todas esas pequeñas patronales, organizaciones de pyme, del gran interés que tenía Begoña Gómez con las pymes, de los requisitos que les va a imponer Teresa Rivera en relación con la transformación social competitiva. Con lo cual, yo lo que sigo diciendo es que la Universidad Complutense ha sido una plataforma para el enriquecimiento de Begoña Gómez y que puede que las piezas se separen, pero que estoy convencida de que se van a volver a juntar todas alrededor del presidente del gobierno y que tenga cuidado con Begoña Gómez, que ha entrado de testaferro y lo mismo, como lo dijimos en la comisión, acaba de cabeza de turco. Y eso pretenden hacer con Bolaño, no, con Ábalos. Con Ábalos. Que se pare ahí la cosa. Exactamente, eso es lo que están intentando. Bueno, pero él es capaz de sacrificar a su mujer también, ¿eh? Hoy saca el mundo otra vez, por cierto, el asunto del que ya habíamos hablado aquí. ¿Sabe usted que desde el principio la Guardia Civil dijo que donde estaba lo más gordo, al parecer, era en el asunto de los combustibles? Los hidrocarburos. Los hidrocarburos famosos, ¿sabe usted? Bueno, donde había un problema y era que, al parecer, detrás estaba la sombra de alguna empresa menor utilizada por alguna gran petrolera para traer aquí. O sea que el tema era muy complejo por ese motivo. Lo que es más fácil seguir es la pista hasta que llega aquí y una vez aquí. Y ha sido toda la trama de Villafuel y todo esto. Y en su momento salió la información de que Ángel Víctor Torres había estado, porque lo contó Aldama, había estado en conversación con ellos para montarles un puerto, una refinería para bajar el combustible. En Canarias, efectivamente. En Canarias. Sí. Parece que ese contrato o ese negocio parece ser que se malogró porque el inversor decidió retirarse, el tal Rivas decidió retirarse. Yo ya sabéis que defiendo que la posición de Azagra, del hermano de Sánchez, en Badajoz, es porque es la ciudad española más cercana al puerto de Sines, un puerto que también tiene unas grandes instalaciones petrolíferas y por lo tanto tiene muelles que pueden albergar a... No me digas, ¿es casualidad? O sea, ¿no es casualidad? La presencia de diferentes firmas de la trama de Aldama en localidades cercanas a la residencia de David Sanz, ¿no es una casualidad? Desde mi punto de vista... Yo pensaba que sí. Desde mi punto de vista no lo ha sido nunca, pero si tú vas al puerto de Sines, el puerto de Sines es un puerto petrolero y es el puerto petrolero, uno de los puertos petroleros más grandes de la península ibérica. Y si tú trazas una línea entre Sines y Madrid, la capital de provincia más cercana a la frontera y más cercana a esa línea es... ¿Es Badajoz? Badajoz. No me lo puedo creer. O sea, que no estaba haciendo la danza de las chirimoyas. ¿Para qué vaya? No estaba haciendo la chirimoya, estaba haciendo otro tipo de fruta. Bueno, que seguiremos informando. Pero ve usted que los hilos se multiplican. Lo cual es muy, ¿cómo decir? Es lamentable, porque claro, o sea, corruptos hay en todas partes, esa naturaleza humana desde los tiempos de Caín, ¿no? Pero aquí estamos hablando de algo más, ¿eh? Aquí estamos hablando de un contubernio de Caínes. Y yo estoy de acuerdo con Enrique que lo de la amnistía, desde luego, y pactar con Bildu y pactar con los separatistas es gravísimo, es absolutamente grave, pero esto es muy grave también, porque retrata el ejercicio del poder y a qué ha venido esta gente, a cómo ha venido esta gente y cómo quería ejercer el poder. O sea, le da igual, no tiene ningún tipo de escrúpulos, traspasan todas las líneas rojas. Entonces, estamos teniendo un retrato muy bien de toda la familia
de todo lo que rodea al presidente del gobierno. Pero fíjate, ¿qué tendrá que ver eso con los valores socialdemócratas? Claro, por ejemplo? claro, evidentemente. No digo los de aquí ya, yo qué sé, los de Willy Brandt, de Olaf Palme, no, de pero lo si que es fue. que ni es socialista, ni es feminista, ni nada, es que es una es anti. Totalmente. Fíjate, Enrique, que estoy absolutamente de acuerdo contigo en lo que has comentado de la comisión de investigación en el Senado, porque a mí verdaderamente me repugna este tipo de espectáculos que yo creo que con que se vean en el juzgado es suficiente. Pero yo lo que te quiero llevar, ¿cuánto tiempo lleva esa comisión de investigación en el Senado? Yo creo que lleva ya un año, ha cumplido un año. ¿No te parece un contraste que la comisión de investigación en el Senado del Partido Popular, dominada por el Partido Popular, llegue viva un año y sin embargo en la Asamblea de Madrid se haya liquidado en 3 meses y hayamos tenido que ir incluso al Constitucional porque se han negado a debatir nuestro voto particular? En el Congreso ha sido casi peor. Señores, público. Pero en el Congreso ¿Y qué pasa la con mesa Eurovisión? la lleva el PSOE. ¿Por qué no ha salido Jessica cantando en Eurovisión? O los separatistas. O los separatistas cantando en Eurovisión. Mira, haciéndole el coro habría sido genial. Jessica cantando y los separatistas haciendo el coro. Sánchez con la danza de las chirimoyas. Claro. Bueno, Publi, y a la vuelta de la publicidad, vamos con el mogollón de Eurovisión. Venga. En mi casa... Si usted sufre de pesadez en las piernas, hinchazón, varices o dificultad para caminar largas distancias, esto le interesa. La presoterapia, según los expertos, ha demostrado ser un tratamiento infalible para aliviar estos síntomas, ya que utiliza presiones controladas en distintas partes de nuestro cuerpo para reactivar la circulación, aliviar la hinchazón y relajar los músculos. Gracias al equipo de presoterapia de Grupo SR Connect, homologado, ya no necesita desplazarse y pagar costosas sesiones en centros médicos estéticos. El dispositivo además cuenta con un accesorio para la cintura, ideal para el estreñimiento, gases, incontinencia o dolores lumbares. También, si tiene problemas con la flacidez o dolores en los brazos, contamos con un accesorio para ellos. Disponen de servicio técnico en toda España y hasta 10 años de garantía. ¿Se imagina cómo se sentiría sin esas molestias que le afectan cada día? Llame ahora al 919997910 y le informarán sin compromiso. Y por si fuera poco, para las 50 primeras personas que llamen después de ver este anuncio, les aplicarán un descuento del 30% sobre su precio total. No espere más. Llame al 919997910, porque su salud se lo merece. ...23:47, 22:47 en Canarias, a veces se gana y a veces se pierde. ¿Estamos hablando de Eurovisión? No, estamos hablando de la batalla de Rocroi en este momento, o sea que imagínense lo que nos importa Eurovisión. Pero bueno, es que el gobierno lo ha convertido en elemento de política nacional y ha sido el propio Pedro Augusto en carne mortal quien ha descendido hoy sobre nosotros para señalarnos el mal, el Estado de Israel. En medio de la polémica sobre el televoto, Pedro Sánchez echa más leña al fuego y exige la expulsión de Israel de Eurovisión. Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Unas palabras del presidente que llegan después de que Televisión Española haya pedido a la Unión Europea de Radiodifusión abrir un debate para conocer si el sistema de televoto es el más adecuado y si los conflictos bélicos condicionan. Pero la polémica viene de antes. En una de las semifinales del certamen, los comentaristas de Televisión Española se dedicaron a recordar a los espectadores el número de víctimas de los ataques israelíes en Gaza. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000 y entre ellas más de 15.000 niños y niñas según Naciones Unidas. Unas palabras por las que la Unión Europea de Radiodifusión amenazó a Televisión Española con imponerle multas si el día de la gala los comentaristas volvían a hacer referencia a la guerra en Gaza. Pero en vez de contenerse, Televisión Española se la volvió a jugar. Pese a haber recibido la amenaza de sanción, antes del inicio de la gala difundió nuevos mensajes de apoyo a los palestinos. Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Pese al mensaje, la gran mayoría de los espectadores españoles que votaron en Eurovisión lo hicieron por Israel.
Es decir, que España otorgó 12 puntos, la máxima puntuación posible, a la actuación de la representante israelí, una joven de 24 años que sobrevivió a los ataques de Hamas del 7 de octubre. Y ojo, porque la televisión pública española no fue la única que manifestó su repulsa a Israel. También lo hizo la televisión belga, que incluso decidió no emitir la actuación de Israel. Por lo tanto, pese a la insistencia de que es un festival apolítico, está claro que ha sido una de las ediciones más politizadas de la historia. Una muy mala idea para el portavoz de Vox, José Antonio Fuster. Es muy mala idea politizar un festival de música, que precisamente lo que busca es superar cualquier división política a través de la música. Eso lo dice Fuster porque ahora es político. Si fuera lo que era cuando estaba aquí sentado, diría lo que todos pensamos. Es que eso tampoco es música, carajo. Hace mucho tiempo que no. O sea, es un espectáculo formidable que han montado ahí. Pero bueno, eso va por un lado. La otra cuestión es la politización, la instrumentalización política por parte del gobierno de España de este asunto para meternos a todos en otro jardín. Iros a escaparrar ya, por favor. Mira, Eurovisión lo que es una horterada. Totalmente. Pero bueno, hace muchos años. Por eso, es una horterada. Y yo, como dice Elsa, pues yo no me gasto ni loca un céntimo en emitir el televoto, porque, bueno, también a lo mejor por eso Israel tiene tantos votos, porque otra cosa no, pero dinero tienen, ¿eh? Ojo, ojo. Bueno, además tener en cuenta, que el espectador tenga en cuenta que el dinero del televoto va prácticamente íntegro para RTVE. Entonces, o sea, que la gente que votó a Israel con el televoto con tal Sí, yo estoy, ¿sabes? Por esto que está diciendo Elsa, dejar mal a RTV le dio el dinero, o sea, entonces... Yo que soy muy retorcido, yo llego a pensar que en realidad este aluvión de votos de españoles que tenían que pagar, ¿verdad?, a Israel, en realidad han sido pagados por RTV para poder montar algo con lo que el gobierno saliera al día siguiente montando un escándalo político. Pero es que soy muy retorcido. Ya, pero cuando yo te cuento que hoy recibimos... No es que trabajé en el PP una temporada. Sí. Yo cuando te cuento que hoy recibimos una propuesta de declaración institucional por parte del Partido Socialista que viene firmada por Médicos Sin Fronteras, yo creo que también, como podía venir firmada por cualquier otro, que me perdonen los de Médicos Sin Fronteras si se sienten ofendidos. Pero viene justo hoy, a decir que lo que hay que hacer es condenar, que por supuesto me parece absolutamente condenable, el bombardeo de instalaciones médicas. Y lo llevan hoy a la Asamblea. Y lo llevan hoy a la Asamblea. Es que tiene mucho de campaña orquestada. Entonces, bueno, a todo esto el primero que me pide la palabra es Enrique Calvet. Sí. Para que está ahí callado, que no decir nada, pero... Porque se puede ser muy breve, es decir, yo por supuesto no he visto esto, anda que tengo yo ya tiempo para ver esas cosas y por supuesto, pues para mí la música es muchas veces otra cosa, alguna me gustó en su tiempo, ¿no? La de Giulio Cinquetti, por ejemplo. Bueno, lo que me importa es, esto es política. Hoy en día, con lo de las redes sociales y con todo esto, raro es la cosa que no sea política, es decir, política como algo que afecta a la polis. Entonces, Fuster, vamos a ver, el primero que politiza eso, si uno se pone así, es Israel llevando a una víctima, y ya lo siento por ella y todo eso, o sea que no nos engañamos. No ahí, es casual. Bien, claro. Pues es política. Entonces, ahí lo que me preocupa, yo que no he visto esto ni lo veo desde un punto de vista, me gustan otros espectáculos, es que un presidente del gobierno de España haya dicho, además mintiendo, no comerciamos con un Estado genocida. Sí comerciamos con Israel, ¿verdad? Y haya comparado la invasión de Ucrania con la réplica de Israel al acto terrorista de Israel. Eso sí me importa muchísimo porque creo que es muy dañino para España y fragiliza probablemente su economía y no digamos su seguridad. Hay que ser francamente inconsciente. Hay muchas maneras de decir las cosas, menos llamar a Israel Estado genocida, vamos. Pero entonces, y además, entonces, ¿por qué no rompe usted relación diplomática esta tarde? Claro, o sea, haga usted el favor de ser coherente. Y sigue teniendo contratos con Israel, hombre, contratos por favor, de defensa, claro que sí. como se ha Todas visto. Las compañías, ¿qué vas? Ahora decir a las compañías españolas que anulen unilateralmente sus contratos. Por cierto, Elsa, Antonio, enseguida, antes les cuento que Donald Trump ha hablado ya con Italia, ha hablado ya con Francia, con Alemania, con Finlandia, con la Unión Europea, que será con la señora Kalashnikov, y con Ucrania, pero con España no.
Con Ucrania el primero, ¿eh? Pero no ha llamado a España. No, por supuesto, y además eso está bien visto. Él ha llamado a quien quería llamar bilateralmente. Elsa, Antonio. A mí me gustaría que Eurovisión realmente fuera un programa donde los europeos pudieran crear un espectáculo donde se pusiera en valor la cultura europea, ¿no? Que durante siglos hemos sido desde Occidente los que hemos creado buena parte de toda la cultura de todos los niveles, ¿no? Y la música también una parte muy importante. Creo que sería algo precioso si se hiciera bien y no como una horterada. Y yo creo que hay que empezar a valorar en Eurovisión si realmente tienen que estar invitados los países que están en ese momento en algún conflicto, porque entonces al final todo se desvirtúa un poco, o a ver cómo lo plantean, porque lo que no puede ser es que sea un concurso político como está siendo ahora, ¿no? Entonces yo creo que tienen que valorar un poco eso, porque si no al final ya no pesa para nada una buena actuación, una buena canción, una buena puesta en escena, sino los motivos políticos. Y Antonio Alonso Timón iría a Eurovisión. Además de una horterada, es un negocio, hay que decirlo también. Es un enorme negocio. Perdón, Antonio. Me encantaría ir a cantar a Eurovisión, porque entonces lo que ha llovido en los últimos 2 meses no va a ser nada para lo que iba a llover en el próximo año. Pero vamos, no me gusta Eurovisión tampoco, no lo vi. Lo que pasa es que el presidente del gobierno, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Enrique, hace un flaco favor a este país que el presidente del gobierno se posicione de una manera tan clara en contra de Israel. No favorece para nada nuestros intereses en política exterior. ¿Y por qué lo hace? Pues yo creo que aparte de la cortina de humo, pues porque él quiere contentar a una parte del electorado cada vez más radicalizado hacia la izquierda, ¿no? Él quiere comerse gran parte del electorado de Sumar y de Podemos, contentar también a sus socios de gobierno que aquí sí que coinciden, y rápidamente ha salido Sumar y Podemos a ratificar y a alzar todavía más la voz del presidente del gobierno contra Israel. Y bueno, evidentemente tiene un matiz político, utilizando de nuevo a Televisión Española, que es bochornoso que un ente público que debería ser independiente o que debería ser un modelo de independencia, por lo que decía, por estar ligado al ejercicio de un derecho fundamental, pues de nuevo utilización de la televisión pública para los mensajes del presidente del gobierno, Telepedro. O sea. Telepedro dirigido por el mismo que Cifuentes puso en Telemadrid. Sí. Fíjate tú. Y al que yo además conozco. Bueno, pues habéis convertido la televisión pública en algo que no merece existir. Un órgano de propaganda. Yo siempre he sido partidario de la televisión pública. Yo fui 20 años crítico de televisión, quiero recordarle. Pues yo es que soy muy mayor. Y siempre fui partidario de la televisión pública, toda la vida. Pero hace unos cuantos años que sencillamente está demostrando que no lo merece. Y por cierto, los profesionales de la televisión pública ahora mismo sois en buena parte responsables porque habéis estado callaos a lo que los sindicatos os mandarán decir. Hay que acabar, hay que acabar y hay que recordar mañana martes 7:30 aquí en Modesto Lafuente, Marcelo Gullo y servidor en Carne Mortal, los dos. ¿Para hablar de qué? De la España virreinal, de la América virreinal, era lo mismo, como usted quiera. A las 7 puede usted apuntarse, también online, por supuesto. 91-616-2464. Y si viene usted, tráigase los libros, porque Marcelo va a firmar todo lo que va a hacer. Con el guante. Don Enrique Calvet, don Antonio Alonso Timón, Ana Cuartero, Elsa Almeida, muchísimas gracias a los 4 por estar aquí esta noche. Un abrazo muy fuerte para Melody. No te vuelvas a fotografiar con Pedro antes de concursar, que es gafe, leche, lo sabe todo el mundo. ¡Hala, que descansen!